Bien, aquí podemos ver nosotros una estructura de switch en la escritura en C++, ¿no? Bien, aquí tenemos, como veíamos, nuestra función principal, que es el int main, ¿no? Aquí tenemos cómo se escribe, tenemos un switch, y tenemos aquí el valor a comparar, ¿está bien? Vamos a ignorar, bueno, sí, está bien, sí, ¿no? Con paréntesis, mucho ojo, el valor a comparar va a estar acá, ¿no? Como digo, es una variable, generalmente es una variable, ¿está bien? Bien, abrimos llaves, como siempre, en cualquier estructura de control, vamos a abrir llaves, y esa estructura de control comprende todo lo que está dentro de las llaves, ¿no? Es decir, todo esto, ¿bien? Bien, entonces, como pueden ver aquí, ¿no? Este es el comando, ¿no? Ponemos case, ¿no? Que sería el caso, ¿no? Primer valor, ¿no? ¿Qué valor queremos comparar? Digamos, podemos hacer un ejemplo, ¿no? Aquí es un número entero. Bien, un número entero. Entonces, yo quiero ver si el número entero es 1, 2, 3 o hasta un valor m, por así decirlo, ¿no? Hasta un valor m también, ¿no? Como aquí dice m valor, ¿no? Entonces, digamos que tenemos el primer caso donde es un 1, ¿no? Y aquí, fíjense, no acaba en punto y coma, sino que acaba en dos puntos, ¿está bien? Eso es muy importante en la sintaxis. Tenemos case y aquí ponemos el valor, ¿no? 1, en este caso 1, ¿no? Vamos a poner aquí un valor de 1. Bien, entonces, ese valor a comparar, pues, va a pasar por ese primer caso y lo va a comparar, ¿no? Va a decir, ese valor, podemos llamarlo, no sé, ¿no? Comparador, tal vez, o contador. Comparador lo podemos llamar. Se va a preguntar, ¿no? Y lo siguiente, ¿no? Va a decir, comparador, ¿es igual a 1? Se va a preguntar, ¿no? Y bueno, tenemos una respuesta, ¿no? Sí, o también puede ser un no. ¿Ve? Bien, vamos a asemejar que la respuesta es un sí, ¿no? Comparador adopta el valor de 1. Entonces, como este primer caso es verdad, entonces va a coser este conjunto de sentencias que tenemos acá, ¿no? Sentencia 1,1 o 1,2 y hasta 1,e. Me va a coser ese conjunto de sentencias. Y mucho ojo también, no se olviden del punto y coma en estas sentencias, ¿no? Bien, aquí lo que estamos haciendo, ¿no? La sentencia Bragg. Esa sentencia lo que va a ser que una vez de que se cosa todo este conjunto de sentencias, entonces automáticamente va a saltar. Bien, automáticamente esta estructura de switch lo va a saltar y va a ir hasta el final, ¿no? Va a terminar. Bien, es lo que va a hacer. Como dijimos, el error que corre o uno de los errores que tiene este comando de switch, es que siempre está comparando con todos los valores. Bien, en cambio, con este break vamos a hacer que dé un salto y termine esta estructura de control. ¿Está bien? Así que siempre pongan ese break. Así para no perder tiempo de procesamiento, ¿no? Porque cada caso va a ir averiguando si es verdad o falso, pero si este caso es verdadero, entonces sabemos que los demás casos van a ser falsos, ¿no? Entonces no nos serviría, es pérdida de tiempo en sí. Es justamente ese break hace ese trabajo, ¿no? También como pueden ver, es puntico. Va a hacer un salto hasta el final del bucle, ¿no? Pero ¿qué tal si esto es un no, ¿no? Es decir, que tengo aquí el comparador. La pregunta es igual a 1 y la respuesta es un no, ¿no? O sea, es falso eso. Entonces, pues va a ignorar todo este conjunto de sentencias, lo va a ignorar y va a pasar a comparar con el caso 2, ¿no? Y va a decir caso 2 y en este caso digamos que el comparador adopta el valor de 2, ¿no? Entonces, si es verdadero, va a coser el conjunto de sentencias, vemos que hay un break al final y como siempre dijimos que esto va a saltar, ¿no? Y así va a ir comparando, ¿no? Uno de los valores hasta que encuentre un verdadero. Una vez que encuentre el verdadero, el comando break va a hacer que salte la sentencia, ¿no? Pero ¿qué tal si ninguno de esos es verdadero? Tenemos el comando que es el default, ¿está bien? El default no es obligado colocarlo, como en la estructura if-else que vimos. El if sí es obligado, pero el else no, ¿no? Es el mismo caso. Puedo poner un default o no también, ¿no? Depende. Pero el default es que si en ninguno de estos casos ha sido verdadero, entonces se activa este default. ¿Bien? Es lo que pasa. Muy bien, entonces esto tendríamos con la estructura de switch. Vamos a ver también un ejemplo, ¿no? Pero a ver, les hago una pregunta para los que estaban en la anterior sesión. Y la pregunta va, ¿a qué se les asemeja esta estructura, ¿no? ¿Se puede hacer con un if-else? Es decir, la pregunta, ¿no? ¿Se puede realizar este mismo comando con un if-else, así pidiendo varios valores? A ver si alguien me puede responder. Ya, muy bien. Creo que no sé si se dieron cuenta o no. Pero si ven el entendimiento de esta estructura de control se asemeja a un else if, ¿no ven?
Cuando vimos la estructura de else if la anterior clase, vimos y dijimos, ¿no? Que pasaba a comparar un valor, ignoraba lo demás, pasaba a comparar otro valor, ignoraba lo demás y así, ¿no? Como pueden ver, esta estructura de switch también lo podemos hacer con una estructura else if, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejemplo con esos dos comandos, ¿no? Bueno, pasaremos a la siguiente, ¿no? Ya, una vez terminado lo que son estructuras selectivas, vamos a pasar a lo que son estructuras repetitivas. Y con esto ya terminaremos lo que son estructuras de control, ¿no? Que es la base en sí, para desarrollar algoritmos y la base para todo lenguaje de programación, ¿saben? Bien, entonces, estructuras repetitivas. Vamos a tener, en este caso, también de tres tipos. Primero vamos a ver la estructura while. La estructura while, una estructura crea un bucle, donde aquí, como pueden ver, es una condición, ¿no? Una condición que es verdadero o es falso, ¿no? Y en cambio, pero pueden ver que si es verdadero, se cumple este conjunto de sentencias, pero luego vuelve de vuelta a preguntarse la condición, ¿no? Y si es verdadero, de vuelta hace este conjunto de sentencias y de vuelta vuelve a preguntarse, ¿no? Y sale del bucle siempre y cuando sea falso, ¿no? Una vez de que es falso, pues va aquí y va a cumplir nuestras sentencias 2, ¿no? Ya ha salido del bucle, aquí ya no entra un bucle, ¿no? Entonces, en este caso, la condición, siempre y cuando sea verdadero, va a entrar a un bucle, ¿no? Como aquí les decía, ¿no? También la anterior clase y también la primera clase, si no mal recuerdo, que tengan mucho cuidado de no meter aquí una tautología, ¿no? O sea, una condición que siempre es verdadera, ¿no? Porque pueden crear un bucle infinito. ¿Ven? Entonces, traten de no hacer eso, ¿no? Siempre en un punto tiene que terminarse este bucle. ¿Está bien? Bien, entonces, bueno, de aquí, una vez que termine, va a ser falso y va a salir del bucle. ¿Está bien? ¿Cómo es la estructura en C++, no? La estructura en C++ es lo mismo, ¿no? Ponemos aquí un while, ponemos la condición entre paréntesis, y entre llaves las sentencias que se van a cumplir. ¿Sí? Entonces, la lectura vendría de la siguiente manera, ¿no? Aquí vamos a tener más sentencias seguramente. Más sentencias, va a entrar al bucle while, se va a preguntar si esta condición es verdadera o falsa. Vamos a poner que es verdadera. Es verdadera, va a hacer un conjunto de sentencias, ¿no? Va a ejecutar un conjunto de sentencias. Una vez acabado la sentencia n, que en este caso vemos acá, va a volver de vuelta a preguntarse, ¿no? Y va a decir, ¿de vuelta es falsa o es verdadera, no? Entonces vamos a decir que de vuelta es verdadera, así que va a dar una segunda iteración, ¿no? Y bueno, en la tercera, digamos que ya la condición se ha hecho falsa, así que de aquí va a ser un salto hasta acá. Y va a continuar acá. ¿Ve? Esa es la estructura. Un inconveniente de la estructura while es que puede que la condición de entrada sea falsa, ¿no? Si la condición de entrada es falsa, entonces, pues, directamente va a saltar. No va a saltar a las instrucciones, a las sentencias número 2. ¿Ves? Sería un inconveniente. Esto se soluciona con la estructura do while, porque va a haber casos donde yo voy a querer que aunque sea una vez, se ejecute estas sentencias, ¿no? O sea, aunque sea la condición falsa, pero quiero que aunque sea una vez se ejecute las sentencias, ¿no? Va a haber situaciones donde voy a querer yo de esa manera. Entonces, para esas situaciones, lo que nosotros tenemos es el ciclo do while, ¿no? Que ahora vamos a presentar. ¿Qué sería esto, no? La estructura do while. Como pueden ver, primeramente están las sentencias y luego va la condición. ¿Ve? Y en aquí, estas sentencias, al menos una vez, siempre se van a ejecutar. ¿Ven? Vienen las instrucciones, entran a este proceso, que son las sentencias, se ejecutan, va a la condición, ¿no? Y si la condición es falsa, como pueden ver, sale. Pero como han visto, sí o sí una vez se ejecuta, ¿no? Y si la condición es verdadera, entonces va a volver a ejecutarse las sentencias y así, ¿no? Va a entrar a un bucle. Pero si es falsa, va a salir del bucle. También esta estructura, pueden ver, al menos una vez va a ejecutar su conjunto de sentencias. ¿Ven? ¿Y cómo hacemos una estructura en C++, no? De vuelta empezamos con un do, abrimos llaves, ¿no? Y cerramos llaves, y adentro escribimos nuestras sentencias, ¿también? Es una escritura similar a la anterior, pero al final pueden ver que hay un while, ¿no? Y está la condición ahí, ¿no? Y también un punto y coma, ¿está bien? Aquí hay que poner un punto y coma en este caso. En el anterior caso no se ponía, no se inventa la condición y ya, no se ponía nada más. En este caso, al finalizar, vamos a poner un punto y coma. Bien, entonces esta estructura, como dijimos, al menos una vez va a hacer coser este conjunto de sentencias. Bien. Y bueno, si la condición es falsa, va a saltar acá.
¿Ve? Va a haber datos, va a haber situaciones donde nuestros algoritmos van a requerir eso, ¿no? Van a requerir de que al menos una vez se ejecute el conjunto de sentencias, ¿no? Y esto con la estructura while se puede hacer, ¿no? No es que no se puede hacer, se puede realizar, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer, no? Eso se haría escribiendo este conjunto de sentencias, o sea, el mismo conjunto de sentencias, pero arriba, ¿no? Entonces, al menos una vez se va a ejecutar y recién va a entrar la condición, ¿no? Pero usaríamos mal código, ¿no? O sea, estaríamos repitiendo estas mismas instrucciones dos veces. ¿Ves? Sería mejor usar un ciclo do while. En este caso, una estructura do while. Bien, entonces ahora iríamos con el último. El while y el do while es casi similar. Como digo, la diferencia sí radica en que el do while se ejecuta sí o sí al menos una vez el conjunto de sentencias. En cambio, en el while no pasa eso. Y nos vamos a lo que sería la estructura for, ¿no? Que también también es una estructura repetitiva, ¿no? En la estructura for vamos a tener tres parámetros. Bien, vamos a tener un contador, ¿no? Que normalmente siempre es un número entero, por eso también lo de contador. Una condición, ¿no? Que esta condición me va a permitir salir del bucle, ¿está bien? Si es verdadera va a continuar, si es falsa va a salir. Y un incremento. Bien, esos tres parámetros vamos a tener. Bien, como dijimos, el contador siempre tiene que ser un número entero, ¿no? Este estructura for normalmente se ha desarrollado para llenar lo que sería vectores o arreglos, matrices, ¿no? Por eso es justamente que el contador es un número entero. No puede ser un número con punto flotante, ¿no? Sí o sí un entero. Y la condición, bueno, como dijimos, también no tiene que ser una tautología, siempre en algún punto tiene que ser falso, porque si nos va a entrar un bucle infinito. Y bueno, el incremento también, ¿no? Ese incremento que justamente va a hacer que mi contador esté aumentando y la condición justamente va a ser que en un punto sea falsa, ¿no? Ahorita vamos a ver también un poco más explicar. Bien, como dije, si es verdadero, entonces va a cumplir el conjunto de sentencias y va a volver va a volver de vuelta a esta parte. Va a volver a preguntarse la condición, ¿no? Si es verdadera, de vuelta va a dar de vuelta un ciclo. Y si es falsa, bueno, va a salir del ciclo. ¿Ve? De esa manera. Bien, ¿cómo tengo su estructura en C++? ¿No? De esa manera, ¿no? Pongo for, y como pueden ver aquí tengo tres parámetros, ¿no? Como pueden ver están separados por punto y coma, ¿está bien? No se olviden de eso, con punto y coma tienen que separarlos. Primero está una instancia de un valor entero, como pueden ver está int y igual a 0, ¿no? Estamos iniciando el parámetro en 0. Este int, o bueno, esta declaración de variable, lo puedo hacer fuera del for, no hay ningún problema, ¿no? Pero lo que yo acostumbro a hacer siempre es adentro del for, ¿no? Justamente para usarlo dentro del for, ¿ven? Porque después no lo voy a manejar, entonces, por eso justamente. Y aquí entra el asunto de lo que estaba diciendo, ¿no? Variables globales y variables locales. Si yo lo instancio de esta manera, un int es una variable local que solo va a funcionar dentro del for, ¿no? Este i de aquí que yo lo estoy instanciando, puedo manejarlo dentro del ciclo for, eso no hay ningún problema, ¿no? Aquí puedo decir, por ejemplo, que i se multiplique también con i, ¿no? Tranquilamente puedo decir eso, no hay ningún problema. Entonces, pues, por esa razón, porque solo lo voy a usar en aquí, entonces yo lo instancio de esta manera, ¿no? Int y, bueno, le doy un valor inicial, hay que darle un valor inicial. Y aquí está la condición, ¿no? I menor a n, ¿no? Donde n puede ser un valor que, eso sí, puede venir desde afuera, ¿no? Esa instancia desde afuera. Y aquí vemos un incremento, ¿no? I más más, ¿no? Estamos diciendo que i se incremente de 1 en 1. Podemos tener diferentes incrementos, por ejemplo, podemos hacer que i se incremente de 2 en 2. ¿Cómo haríamos eso, no? Debemos recordarse que puedo poner de esta manera i igual a i más 2, ¿ve? Y esta manera es igual a un incremento, ¿ve? Como dijimos, esta igualdad no es una igualdad de ecuación, como lo manejamos en matemática, es una igualdad de asignación. ¿Ve? Lo que aquí primeramente se pregunta, pondremos que i vale igual a 1, por decirlo. Y lo que aquí primero esta sentencia va a hacer, va a decir i más 2, va a sumar eso, ¿no? Es decir, aquí va a sumar 1 más 2, ¿no? Y el resultado de esto va a ser 3. Y ese 3 lo va a almacenar de vuelta en i, ¿no? Es decir, que este 1 lo va a borrar y va a almacenar ese 3. ¿Ven? Eso es el entendimiento de esta sentencia. Puedo escribir tranquilamente esto acá, ¿no? Pero usualmente las aplicaciones se van en más, más, ¿está bien? O sea, en un incremento de 1 en 1, ¿no? Eso equivaldría a poner un i igual a i más 1, ¿no? Es lo mismo. Esto, escribirlo de esa manera, es lo mismo que escribirlo así.
Bien, es lo mismo las dos escrituras. Entonces, eso ya depende de cada uno cómo lo escribe. Muy bien, entonces hasta ahí sería esta introducción a estructura for, estructura while y estructura do while, y también la estructura de switch que nos faltó en la anterior clase. Y bueno, ahora sí pasaremos con ejemplos, ¿no? Vamos a cerrar nuestra presentación. Y vamos a abrir nuestro C++, ¿está bien? Vamos a nuestro dev C++, espero que me estén siguiendo. Y bueno, aquí vamos a habilitar una nueva hoja con control N. Entonces, para los que, un atajo directo, pueden irse a archivo, nuevo y archivo fuente, ¿no? No proyecto. A ver si llegamos a esto. Pero ahorita solo estamos trabajando con archivo fuente. Ya, muy bien. Entonces, a ver, haremos un programa, haremos una calculadora, ¿está bien? Una calculadora haciendo uso de la estructura de switch. Vamos a hacer una calculadora, ¿no? Que pueda sumar, restar, multiplicar, dividir y, bueno, pueden aumentarle más funcionalidades, ¿no? Vamos a estar viendo también un poco de la librería math.h. Bien, entonces, primeramente, ¿qué hacemos? Como dijimos, invocamos nuestras librerías, ¿no? Include, y en este caso yo siempre manejo la stdio.h, ¿no? Y vamos a usar include y también voy a manejar la librería math.h. Bien, con minúscula lo escribo, math.h. Bien, esas dos librerías voy a estar manejando. Bien, desde esto lo que tenemos que hacer va a ser un int main, que sería nuestra función principal, y aquí nos vamos a poner a programar, ¿no? Bien, primeramente haremos un pequeño menú, ¿no? Vamos a hacer un pequeño menú. Y bueno, dependiendo de qué valor le introduzca en pantalla, pues va a sumar, restar, multiplicar o dividir. ¿Está bien? Bien, entonces la idea es más o menos así, ¿no? Tener en consola, digamos que es mi consola. Y bueno, ¿no? Aquí podemos ponerle como título calculadora, así que sea un poco más interactivo. Calculadora, ¿no? Y bueno, aquí que tenga opciones, ¿no? Por ejemplo, la opción A puede ser, ¿no? Que sea sumar. La opción B puede ser restar, ¿no? La opción C puede ser multiplicar, ¿no? La opción D, dividir, ¿no? Bueno, podemos aumentar más funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, la opción A, B, C, D, E puede ser. La opción E puede ser, no sé, a ver, sacar potencia, ¿no? Puede ser, ¿no? La opción F puede ser raíz cuadrada, ¿no? Y así podemos aumentarle más funcionalidad, ¿no? Por el momento veremos sumar, restar, multiplicar y dividir. Vamos a ver qué resulta de esto. ¿Está bien? Bien, entonces voy a salir de esta parte. Y bueno, ahora sí empezaremos, ¿no? Primeramente vamos a hacer nuestro menú, ¿no? Para hacer nuestro menú, primeramente, solo tenemos que imprimir en pantalla. Entonces vamos a imprimir con nuestro printf. ¿Está bien? Con nuestro printf vamos a imprimir. Y vamos a poner aquí, ¿no? Para que sea un poco más elegante. Vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Calculadora. Y así. ¿No? De esta manera podemos hacerlo. Podemos hacer saltos de línea. Punto y coma. No, nunca se olviden de eso. Escribimos de vuelta printf. Y aquí podemos poner, ¿no? 1. No, perdón. Así tiene que ser, ¿no? 1. Que sea, por ejemplo, sumar. Dijimos sumar. Ay, perdón. Punto y coma. Abajo podemos poner printf. Podemos poner 2. Punto y guión. Y podemos poner restar. Después podemos poner printf. Aquí sería 2, 3. En este caso, multiplicar. ¿No? Y bueno, así podemos ir completando, ¿no? Printf. En este caso va a ser 4. Y dividir, ¿no? Hasta ahí lo dejaremos por el momento. Dividir. Aquí le pondré mayúscula para que sea más bonito. Listo, multiplicar y dividir, ¿no? Hasta ahí tenemos esa parte, ¿no? Bien, entonces a ver, haremos correr hasta ahorita el programa. Como digo, siempre traten de organizar todos sus documentos. Yo en este caso voy a guardar en curso C++, que yo preparé ya esa carpeta. Voy a hacer una carpeta nueva.
Y le voy a poner clase 3, ¿no? Estamos en esa clase. Bien, es clase 3 y aquí le pongo ejemplo 1. Como dije, eviten espacios, siempre, ejemplo 1. Bien, está corriendo el programa. Y vemos que, bueno, me ha dado, pero error, ¿no? Que hemos cometido aquí. No hemos utilizado un salto de línea. ¿No? Es mal, ¿no? Hemos cometido ese error. Bien, aquí vamos a aumentar un salto de línea para siempre. Es la backslash, eh, backslash n. Y finalmente aquí, backslash n, ¿no? Bien, ahora sí ya estaría bien, creo. Ahora ya tenemos, ¿no? Una calculadora más o menos decente, ¿no? Y me dice aquí, ¿no? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Hasta ahí lo tengo, por el momento lo tengo ahí. ¿Está bien? Aquí puedo aumentar unos puntos más para que se vea mejor. Bien, entonces una vez que ya tengo mi voy a tener que elegir una opción desde pantalla. Entonces vamos a hacer aquí un int y le voy a llamar identificador, ¿está bien? Identificador. De esa manera, ¿no? Así va a ser mi variable int, va a ser identificador. Y esa variable es lo que voy a usar para mi comando switch. ¿Sí? Bien, para esto lo que podemos hacer, su diagrama de flujo no es tan complicado, entonces no lo vamos a realizar. Espero que ustedes sí lo realicen, pero no es tan complicado, ¿no? Tenemos un identificador. Este identificador, como digo, nos va a permitir elegir un valor, ¿no? Es lo que va a hacer, simplemente. Bien. Entonces aquí podemos poner esta escritura, ¿no? Un scanf. Y aquí le vamos a decir que me guarde un valor entero. ¿Y en qué dirección? En la dirección de identificador. No es de largo. Bien. Ya que estamos diciendo que me guarde un valor entero en la dirección de identificador, ¿no? Eso hacemos con scanf. Entonces, hasta el momento, nuestro programa, si nos lo hacemos coser, me pide un valor, ¿no? Puedo darle un valor bueno, cualquier valor le podría dar, pero en este caso nos interesa dar el valor de 1 hasta 4. Entonces, le puedo dar 1 y no hace nada, ¿no? Hasta ahora no hace nada. Pero ya me acepta el valor. Ya está guardado el valor. Como ya está guardado el valor, entonces ahora sí ya puedo trabajar con ese valor. ¿Bien? Bien, entonces vamos a hacer ahora sí uso del bucle, bueno, no del bucle, sino de la estructura switch. Switch, y vamos a poner aquí lo que queremos, el valor que queremos comparar, ¿no? Que en este caso identificador. Bien, de esa manera. Bien, eso sería la escritura. Switch, identificador, abrimos llaves y aquí vamos a escribir el código, ¿no? Que va a ir a esta estructura. ¿Cómo dijimos que teníamos que empezar? Tenemos que empezar como case, ¿no? Case, y ponemos el primer valor a identificar, ¿no? Que sería en este caso 1, ¿no? Y no era punto y coma, era 2 puntos. También no se olviden de eso, 2 puntos, no punto y coma en este caso. Bien, luego como pueden ver, automáticamente también el programa me hace un salto, ¿no? Entonces, todavía no vamos a programar, vamos a mejor escribir todos los casos. Vamos a escribir también break, ¿no? Y en este espacio que estoy dejando vamos a programar lo que le corresponde, ¿no? Vamos a poner un case 2, 2 puntos, y también break, punto y coma, no se olviden ese punto y coma, case 3, 2 puntos, y break, ¿no? Y sería case 4, 2 puntos, y break, ¿no? Break. De esa manera, ¿no? Bien, ahora sí programamos. Ya tenemos el caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, ¿no? Dependiendo de qué valor haga. Bien, entonces, en el caso 1, ¿cómo lo programamos, no? Directamente, en este caso, lo que tenemos que hacer es, no tenemos los dos números a sumar, entonces tenemos que pedir por consola que me dé esos dos números. Entonces, previamente lo que voy a hacer va a ser instanciar esos dos números. ¿Sí? Lo podía haber hecho aquí al inicio, ¿no? Num1 y num2, ¿no? Pero en este caso lo voy a hacer acá. ¿Ven? Da lo mismo, como digo, no de todo da lo mismo, porque estos int solo se los voy a poder usar en este espacio. Recuerden que se van a comportar como variables locales. Solo lo voy a poder usar en este caso, ¿no? Cuando el identificador sea igual a 1. ¿No? En ese caso nomás. Entonces, por eso lo voy a hacer así, ¿no? Va a haber casos donde tal vez en un caso voy a necesitar 3 variables, pero en otro caso solo voy a necesitar 2. ¿No? Si en aquí de entrada declaro las 3 variables, ¿no? De entrada declaro las 3 variables, entonces cuando se cumpla el caso 2, pues va a ser desperdicio de memoria, ¿no? Porque solo necesito 2 variables, no necesito 3. ¿No? Por esas razones que yo dentro de esto lo voy a instanciar. Bien, voy a poner int
y voy a poner num1, ¿no? Que me representa el número 1. Y también int num2. ¿Ve? Como digo, de esa manera se puede escribir, o también podemos poner a continuación, ¿no? Con un coma, num2. ¿No? La verdad yo me acostumbré a hacerlo separadamente, así que lo voy a hacer de esa manera. Bien, una vez que ya tengo estos dos números declarados, ya los puedo usar. Entonces, ¿cómo los voy a usar? Pues los voy a pedir por pantalla, ¿no? Voy a poner un printf, ahí voy a poner introduzca el primer número, ¿no? El primer número. Bien, puedo poner aquí 2 puntos, un espacio, para que se vea un poco más elegante. Entonces, cada primer número, ¿no? Puntico. Y ese número lo voy a guardar en num1, ¿no? Scanf va a ser de tipo entero, no se olviden, de tipo entero. Ya, usaremos mejor float, ¿está bien? Porque pues podemos sumar de todo tipo, ¿no ven? Entonces vamos a usar float. Vamos a hacer una corrección ahí. Vamos a usar float. Bien, bien. El float, en vez de poner porcentaje D, vamos a poner porcentaje F. ¿Ven? Así para ya empezar a manejar otro tipo de variables también. Es float, porcentaje F, y quiero que lo guarde en qué espacio, en la dirección de num1. Bien, puntico. Bien, ese sería el comando para guardar. Voy de vuelta a printf, y de vuelta puedo poner aquí introduzca el segundo número. Punto y coma, siempre no se olviden ese punto y coma. Scanf. Y aquí de vuelta, ¿no? Como va a ser uno de tipo float, porcentaje F, porcentaje F, coma, y lo tengo que guardar en num2. No, de esa manera. Bien, ya tengo de esa manera, ya tengo los dos números introducidos. Como ya tengo los dos números introducidos, así puedo operar, ¿no? Bien, aquí directamente, aquí puedo declarar una tercera variable, que sería resultado, ¿no? Puedo poner así, float, y puedo poner resultado, ¿no? De esa manera. Y aquí puedo poner así, ¿no? Resultado igual a num1 más, perdón, que me estoy yo equivocando. Bien, de vuelta vamos a poner, ¿no? Float, y vamos a poner resultado. Y aquí podemos poner resultado va a ser igual a num1 más num2, ¿no? De esa manera, podemos hacerlo de esa manera también, es totalmente válido. Y finalmente podemos poner printf, ¿no? Y podemos poner aquí, ¿no? El resultado de la suma es, y aquí ponemos porcentaje F también, no, porcentaje F, estamos haciendo un identificador, y este identificador es de tipo float, y ponemos que me imprima en ese identificador resulta. ¿No? Esta parte ya lo vimos un poco más en anteriores clases, ¿no? Espero que no se pierdan esta parte. Bien, lo puedo hacer de esa manera, ¿no ven? O también puedo omitir esta parte, ¿no? O sea, lo puedo comentar, y directamente aquí puedo sumar, ¿no? Lo cual me ahorraría un uso de memoria. Ya no tendría que usar este float, ¿no? Y me ahorraría eso. Desventajas de hacer esto, ¿no? Es que tal vez voy a querer trabajar con este resultado en futuras aplicaciones, ¿no? En este caso no radica eso, ¿no? Porque una vez de que yo calcule el resultado, pues ya no lo voy a volver a usar, ¿no? Así que en este caso sería mejor simplemente poner así, ¿no? Num1 más num2, ¿no? Directamente la operación, ¿bien? Sería más conveniente, ¿bien? Porque no lo voy a volver a usar. Ahora, en caso de que tenga que usar este resultado, o sea, esta variable, entonces mejor sería hacerlo de esta manera, ¿no? De la primera manera que lo hicimos. Bien, entonces tenemos hasta ahorita esta parte codificada del programa. Vamos a hacerlo coser, ¿no? Vamos a hacer coser, me pide que elija una opción, ¿no? Entonces yo pongo 1, y bueno, ahí me dice, ¿no? Introduzca el número, o el primer número. Entonces yo voy a poner 45. Aquí van a tener cuidado, no pongan coma, tienen que poner sí o sí un punto. Y voy a poner punto 37, ¿no? 37, de esta manera, ¿no? Me dice introduzca el segundo número, voy a poner, no sé, 37.91, ¿no?
Y me da ese resultado, ¿no? Me dice, el resultado de la suma es 83.97999. ¿Ves? El resultado me da. ¿Sí? Aquí no se ve un poco bien claro. Puede confundir, ¿no? En este caso, no borra esta parte. Vamos a ver un poco más de opciones. Vamos a hacer desaparecer esta parte. Como pueden ver, el programa sigue su secuencia, ¿no? No borra esta parte, ¿no? Una vez que ya imprime esta parte, entonces yo sigo introduciendo, entonces no lo hace desaparecer esa parte. Pero podemos hacerlo un poco más interactivo borrando esta parte, ¿no? Una vez que se elija la opción, se borra esta parte, entonces me pide los números, me calcula la suma y, bueno, todo eso, ¿no? Vamos a hacerlo eso con un poco más de tiempo. ¿Sí? Bien, hasta el momento, como pueden ver, me funciona el código. Este código me está funcionando. Y bueno, ¿no? Tenemos ahí. Ahora vamos a programar lo demás. Ya, dudas hasta este punto. Tenemos un minuto. Puedo responder cualquier duda. Y bueno, se van a conectar de vuelta al mismo enlace una vez de que termine esto, ¿no? Pero por el momento pueden hacer sus preguntas si gustan. Una pregunta, ¿no? ¿Se puede redondear el resultado? Me pregunta si se puede redondear el resultado, ¿no? Y sí se puede, también. Sí se puede redondear el significado, ¿no? Deben recordarse, los que tal vez siguieron un poco creo que sí subí esa parte, los videos de MATLAB, y poníamos aquí un identificador, ¿no? Que era punto 3, ¿no? Y esto me indica que con 3 decimales me lo va a imprimir, ¿no? Podríamos. Ya, muy bien. Retomando a la pregunta. Y me decía si se puede redondear, ¿no? Entonces, efectivamente, se puede redondear. Y como dijimos, ¿no? Si se recuerdan de los cursos de MATLAB, usábamos un tipo, ¿cómo decirlo así? Como un identificador, ¿no ven? En esta parte, donde también le decíamos cuántas cifras yo quiero que me muestre en pantalla. ¿Ven? En este caso, de esta manera puedo hacerlo, ¿no? Punto 3 y me va a mostrar con 3 cifras significativas, ¿no? Ahí vamos a probar, ¿no? Pondremos 1, y en este caso pondré enteros, ¿no? 45 y 37, ¿no? Bueno, 38. Y como pueden ver, en esta parte me la has redondeado a esa cantidad, ¿no? 83.0000. ¿Ve? Si yo no le pongo a redondear, entonces automáticamente con todas las cifras significativas que tiene la variable float, me lo va a imprimir, ¿no? El tipo de dato float, si yo omito esa parte. Pero con esta parte yo puedo dominar. ¿Está bien? Es identificador. Bien, gracias por hacernos recordar. Yo por poco se me estaba olvidando, ¿no? Y también debes recordar que aquí también usábamos también otro identificador, ¿no? Que en este caso le pondremos que sea 10. Vamos a ver, haremos correr de vuelta al programa. De vuelta ponemos un 1, pondremos 45 y 56, por así decirlo. Y me da, ¿no? 101 con 3 cifras significativas y aparte me da un espacio más, ¿no? Si se recuerda, ¿no? Este espacio más lo que me está indicando es que, bueno, a ver, vamos a explicarle con el código mejor, ¿no? Ese 10 que yo le he dado, estoy diciendo que me use 10 espacios para ese número, ¿no? Como mínimo me use 10 espacios, ¿no? Entonces, de entrada ya me estás reservando 10 espacios y está empezando desde el lado derecho, ¿no? A usar los espacios. En este caso está usando 7 espacios, ¿no? El punto también cuenta como un espacio. Entonces está usando 7 espacios. Esta forma es un poco, la verdad, no lo practiqué con el Cout y con el Saint, ¿no? Creo que igual se puede, pero con otros comandos, ¿no? Pero me facilita para hacer tablas, se pueden dar cuenta, ¿no? Yo le puedo dar aquí, por ejemplo, 20, le puedo dar 20, entonces me va a reservar 20 espacios y otra variable más también lo puedo poner como 20 y voy a ir armando una tabla. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Bien, entonces me va a ayudar mucho eso en esta parte, ¿no? Y no es tan difícil, ¿no? Solamente tengo que poner este primer identificador, ¿no? Esta primera parte del 20 me indica cuántos espacios como mínimo va a usar o va a imprimir, o va a usar sería, ¿no? Va a usar la variable que estoy mandando a ese identificador. Y este 3 de aquí me está indicando cuántas cifras significativas bueno, no significativas, ¿no? Cuántos decimales yo voy a usar. También, entonces, como pueden ver, no es complicado, es bastante fácil, ¿no? Pues es que a mí me gusta más usar el printf. ¿Bien? Muy bien, entonces, espero haber resuelto su duda. ¿Qué función cumple scan? ¿No? Ya. Entonces, scanf, perdón, printf y scanf dijimos que van agarrados de la mano, ¿no? Son como pareja, ¿no? Entonces, el printf, ¿qué me hace? Lo que hace es simplemente imprimir en pantalla, ¿está bien? Aquí, por ejemplo, estoy introduzca un número, eso me está diciendo que me va a imprimir eso, ¿no? Aquí no me está pidiendo que yo introduzca un número, ¿bien? Simplemente me está mostrando un mensaje, nada más, solo es eso, ¿bien?
El scanf es lo que me está diciendo o lo que está poniendo en pausa el programa, ¿no? El programa está corriendo, me muestra en pantalla, introduzca el primer número, luego lo pone en pausa el scanf, ¿no? Lo pone en pausa el programa y espera a que yo le introduzca un valor. En este caso, el identificador me dice qué tipo de valor tiene que ser. En este caso me está diciendo un valor de tipo float, ¿no? Un tipo de dato de tipo float. Y me está diciendo que yo una vez que introduzca ese valor, ¿no? Por pantalla introduzca el valor, le dé enter, entonces automáticamente se va a guardar en la variable num1. Entonces el scanf es lo que me permite guardar datos desde consola. ¿eh? Y bueno, hay que escribirlo de esta manera, como dije, ¿no? El identificador lo que me indica es justamente qué tipo de variable tiene que recibir. Y aquí, ¿no? El ampersand, o ese ampersand, ese gatito también que lo dicen otros, me dice, guárdamelos, ese valor que está en consola o en el buffer, guárdamelos en la variable num. Bien, es lo que está diciendo, ¿no? Estos parámetros tiene. Bien, espero haber aclarado esa duda. Y a ver, más dudas que tengan hasta este punto. Ya, ¿por qué use float, no? Como dije, ¿no? Si pongo int, entonces estoy limitado a valores enteros, ¿no? Entonces solo voy a poder tomar valores enteros, ¿no? Entonces, en este caso, para una calculadora, pues no siempre voy a sumar valores enteros, ¿no? Entonces, más propiamente usar un tipo de variable que me permita manejar valores con decimales, ¿no? Que en este caso sería el float. O también dijimos que era el doble, ¿no? Doble. ¿No? Ese tipo de dato también me permitía, ¿no? Pero por este momento vamos a usar el float. ¿Sí? El float. Y eso me va a permitir manejar decimales, ¿no? Por esa razón, ¿no? Voy a ponerle aquí un int tranquilamente, ¿no? Pero me restringe a manejar valores enteros. ¿Está bien? Y el int no redondea. A ver, también podemos hacer un ejemplo con esto, ¿no? Mientras tanto. Voy a poner aquí int, ¿no? Vamos a volver luego atrás. Y aquí también int. ¿Dónde tendría que cambiar? Tendría que cambiar en los identificadores, ¿no? Y ya no es un tipo flotante, sino es un tipo entero. Entonces ya no pongo porcentaje F, pongo porcentaje D, ¿no? Aquí también, porcentaje D, ¿no? Y esto tendría que ser de esta manera, creo. A ver, estoy bien. Bien, entonces, de esta manera lo que yo estoy haciendo son trabajar valores enteros. Voy a correr el programa, vamos a ver si me da. Esa última parte tenía la duda. No me dice, introduzca el primer número, ¿no? Y en este caso voy a asumir de que yo quiero aplicar a un número con decimal, ¿no? Voy a poner 55.4, ¿no? De esa manera, ¿no? Y como pueden ver, automáticamente el programa ya me terminó, ¿no? Porque el primer número no le estoy introduciendo el tipo de dato que es. Entonces me termina automáticamente el programa. ¿Ve? Como pueden ver, hay un error, ¿no? 55, el primer número me lo adopta como 55, pero luego el segundo número ya no, ¿no? Porque aquí hay un error, ¿no? Entonces, por eso justamente. Ahora, aquí este programa funciona bien, va a funcionar bien. Si yo hago esto, ¿no? Introduzco valores enteros, o sea, no hay ningún conflicto. Entonces pongo 45 y 55, ¿no? Y me pone 100. Ahí, como pueden ver, sigue funcionando ese identificador, ¿no? Me da 20 espacios en este caso. ¿No? Yo le puse 20 y me da 20 espacios, ¿no? Sigue funcionando. Pero me limita la calculadora. Yo creo una calculadora que más o menos se asemeja a lo que tenemos, ¿no? Entonces, por eso es que estoy usando float. Bien, entonces voy a cambiar de vuelta a float. También float. Y bueno, estos identificadores, ¿no? Porcentaje F, y aquí porcentaje F, ¿no? Y para que salga un poco formateado, vamos a ponerle punto, 3, ¿no? Punto 3, con 3 decimales que sale. Bien, ya tenemos de esta manera. Bien, como digo, aquí pueden adornarlo más, ¿no? Pueden poner el resultado de la suma y pueden poner ahí los dos números, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedes de esa manera, ¿no? De la suma, porcentaje F, aquí también podemos ponerle con 3 decimales, porcentaje F, porcentaje punto 3F, ¿no? Más, podemos imprimir, más porcentaje punto 3 también F, ¿no? Igual, ¿no? Y esta parte, ¿no? Y aquí en el primer identificador vamos a poner el número 1, luego coma, en el segundo identificador el número 2, coma, y en el tercer identificador la suma de esos dos, ¿no? Así podemos manejar más. Como dijimos, se corresponde, ¿no? Lo que primero yo pongo se va a ir al primer identificador. El segundo que pongo se va a ir al segundo identificador y el tercero, que sería toda esta suma, en este caso,
se va a ir al tercer identificador, ¿no? Entonces me va a aparecer de esa manera, ¿no? Y se vería más bonito, ¿no? Entonces, a ver, de vuelta, ejecutamos el programa, vamos a poner 55.8, decirlo, y 34.125. Y como ven aquí me da, ¿no? El resultado de la suma, 55, como dije, con 3 decimales, me da 800 más 34.125 es igual a 89.925. Bien, ya tenemos hasta ahí. Bien. Esto ya es más criterio de uno, como quiere hacer su programa, pero hay que hacerlo siempre que esté entendible en el programa. Bien, entonces nos pasamos al segundo caso, ¿no? Que va a ser muy semejante al primero, ¿no? No va a haber nada extraño. El tercer caso también. El cuarto caso va a haber una excepción que vamos a tener que arreglar. Bien, pongo float, pongo de vuelta num1, no confundir, ¿no? Este num1 y este num2, digo, este num1 y este num1 van a ser diferentes variables. Bien, recordemos que este num1 solo se va a ejecutar si es que este programa se cose, ¿no? Una vez de que este programa solo va a funcionar en esta partecita del programa, ¿no? Y además, con el comando break hacemos que salte directamente hasta afuera, ¿no? Entonces, simplemente ahí va a funcionar. En cambio, este num1 también va a funcionar solo en esta parte, ¿no? Haciendo un poco de énfasis en lo que sería variables globales y variables locales, ¿no? Estamos usando solo variables locales, van a funcionar solo en esta parte. Bien, bien entonces, float num1, float num2, y de vuelta podemos poner printf, que me muestra en pantalla, de vuelta, ¿no? Introduzca el primer número, ¿no? Introduzca si recuerdo bien la notación, creo que es el minuendo, ¿no ve? Espero no confundirme, minuendo, creo que es eso. Ya, el minuendo, lo voy a guardar, scanf, lo voy a guardar, primero hay que hacer el identificador, porcentaje F, coma, ¿en qué dirección? Ampersand en num1. Bien. De vuelta pongo printf, a ver aquí, bueno, puedo ponerle 2 puntos y un espacio para que se vea un poco más elegante. Printf y pongo aquí introduzca el sustraendo, ¿no? Pero no confundirme con la anotación. Igual, punto y coma, siempre un punto y coma al final. El sustraendo. Puedo poner aquí scanf para guardar ese dato que voy a recibir desde consola. Pongo primero el identificador, que sería porcentaje F, que va a ser de tipo flotante, y la dirección, ¿no? Sería en este caso num1. Bien, tengo eso, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, ¿qué más tengo que hacer? Nada más, ¿no? Sería calcular el resultado. Entonces voy a poner, para que sea un poco más espaciado, primero puedo hacer un salto de línea. Han visto que en el otro era muy junto, se veía el resultado. Entonces aquí puedo aplicar primero un salto de línea. Y lo que puedo hacer después sería directamente, ¿no? Puedo poner porcentaje punto 3 F, no voy a hacerlo como en este caso el resultado es, no, directamente voy a hacer porcentaje punto 3 F para que me salga con 3 decimales, menos, ¿no? De vuelta porcentaje, otro identificador, porcentaje punto 3 F, ¿no? Igual a lo mismo, ¿no? Porcentaje 3.3, perdón, F. ¿Ven? Entonces aquí estamos haciendo, primero haciendo un salto de línea, luego estoy incluyendo un indicador, que aquí me tiene que ir un valor de una variable, menos, que me imprima ese guión, y que vaya aquí otro identificador, igual, también que me imprima esa igualdad, y que vaya otro identificador, ¿no? Bien, entonces en el primer identificador, ¿qué valor tiene que ir? Tiene que ir num1, ¿no? Coma, en el segundo identificador tiene que ir num2. Y en el tercer identificador tiene que ir num1 menos num2. ¿No? Y con eso ya tengo esta parte del programa, ¿no? Bien, lo vamos a correr después, ¿está bien? Terminamos de programarlo. Bien, entonces ya tenemos ese float ahí. Bueno, ya tenemos digo, el caso 2 ya lo tenemos ahí, el caso 1, el caso 2. Y vamos al caso 3, ¿no? Que era multiplicación. De vuelta, lo haremos rápidamente, ¿no? Espero que me estén siguiendo con sus máquinas. Y bueno, ¿no? También lo estén realizando. Es muy bueno eso, ¿no? Si algo no les funciona, podemos corregirlo justamente en clase, ¿no? Y no tengan la duda en sus casos. Bien, entonces ponemos printf y de vuelta puedo poner aquí, perdón, sería así. Y puedo poner, ¿no? Introduzca
el primer factor, punto y coma, para que sea más elegante podemos ponerlo de esa manera. Pongo un scan, como pueden ver, cuando recibo datos, siempre un print, luego un scan ponemos, ¿ven? Ponemos aquí el identificador, porcentaje F, aquí puse D, porcentaje F, coma, ampersand y, bueno, la dirección, ¿no? Número. De vuelta pongo printf. Como dije al principio, traten de escribir lo más que puedan, ¿está bien? A pesar de que el primer comando que he escrito y el que estoy escribiendo ahora son casi lo mismo, solo hay que cambiar una cosa, no traten de usar el copy-paste, ¿está bien? Traten de acostumbrarse. Así se van a acostumbrar más. La práctica es el maestro, ¿no? Entonces, en la sintaxis tienen que escribir mucho. Entonces, no traten de omitir nada. Entonces, scanf, vamos a poner de vuelta porcentaje F, es afuera del guión, coma, y nuestro identificador, ¿no? Que sería num2. No, de esa manera. Porcentaje F, num1, num2. Y ya está con eso, ¿no? Lo que nos quedaría es imprimir, y voy a usar de vuelta el mismo formato que el anterior. Voy a hacer primero un salto de línea para que no se vea muy, muy pegado. Y después lo que voy a hacer va a ser lo mismo, tener un identificador. Vamos a formatear la salida con 3 decimales, punto 3, F, pongo un por, ¿no? Y de vuelta aquí, ¿no? Otro identificador para el segundo número, porcentaje, punto 3, F. Esta parte un poco puede estar al principio variante, ¿no? Pero van a ver que se van a acostumbrar y lo van a dominar. Y finalmente otro identificador, ¿no? Para el resultado, porcentaje, punto F, punto 3F, perdón. Y aquí, ¿qué valores tiene que ir? En el primer identificador tiene que ir num1. En el segundo identificador tiene que ir num2. En el tercer identificador tiene que ir el producto, ¿no? Num1 por num2. Bien, y con eso tendríamos ya este tercer caso. Y nos faltaría el último caso. Bien, para el último caso tenemos una excepción, que es la división entre cero, ¿no? Tenemos que evitar esa división entre cero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que vamos a hacer va a ser de la siguiente manera, ¿no? Por el momento vamos a designar de vuelta lo mismo, ¿no? Sería float, vamos a poner num1, float, num2, y aquí lo que vamos a hacer va a ser de vuelta pedir por consola, printf, y vamos a poner introduzca el numerador, ¿no? Numerador. Bien, ¿no? Introduzca el numerador. Y vamos a guardarlo, scanf. Aquí también podemos poner, ¿no? Por ejemplo, en vez de num, podemos ponerle, este puede ser num, está bien, num, que me simboliza el numerador, pero este de aquí abajo puede ser den, ¿no? Que me simboliza el denominador. Bien, también para que sea un poco más identificativo, ¿no? No como en aquí. En aquí también podemos ponerlo de esa manera, ¿no? En la resta. Bien, en este caso lo manejaré de esta manera. Entonces, de vuelta un identificador, ¿sí? Coma, y ponemos porcentaje y en el numerador, ¿no? En num. Y finalmente, bueno, no finalmente, sino que siguiendo con esto, ponemos introduzca el denominador. Esto no debía ser un espacio ahí. Ya. Tenemos eso de ahí y de vuelta, ¿no? Scanf. Y lo guardamos, bueno, es dato de tipo flotante y se va a guardar en D, ¿no? En denominador. Bien, ahora sí, ¿no? Vamos a anular la excepción que hay, o el error, ¿no? Vamos a poner if, y vamos a poner, ¿no? If, y esta siguiente condición, ¿no? Then es diferente, así se escribe diferente, ¿está bien? En esta programación, ¿no? Así se escribe diferente. ¿Bien? Igualdad, como dijimos, si quiero comparar que son dos, quiero comparar si son iguales, entonces tiene que ser dos iguales. ¿Bien? Pero en este caso son diferentes, entonces diferente es de esta manera se escribe. ¿Bien? ¿Es diferente de 0? Me pregunto, ¿no? Bien, ¿qué pasa si es diferente de 0? Entonces, si es diferente de 0, lo que yo voy a hacer va a ser printf, y justamente eso, ¿no? Voy a imprimir el resultado, ¿no? Y voy a usar el mismo formato que usan las tres anteriores. Entonces, punto 3f, ¿no? Dividido
dividido, así está bien, dividido entre otro identificador, sería porcentaje.3f, igual, y de vuelta, ¿no? Otro identificador, porcentaje.3f. Bien, en el primer identificador va a ir el num, en el segundo identificador va a ir el den, el denominador, en el tercer identificador va a ir el num dividido entre d. ¿Ve? Eso tenemos. Si es diferente de 0, entonces esto va a tener sentido esta operación, ¿no? Pero si es igual a 0, que sería el caso de else, entonces ponemos un mensaje, ¿no? Printf, ¿no? Y ponemos la división, perdón, la división entre 0 no está definida, ¿no? Muchos pueden decir es infinito, no, no es infinito, no está definido ya. La división entre 0 no está definida, ¿no? Y ponemos ahí. Bien, entonces eso va a ser mi programa. Bien, y bueno, aquí nos faltaría lo que dijimos, el default, ¿no ven? Default. Igual, dos puntos, y aquí tendríamos que programar justamente, bueno, no es, perdón, no, en este caso no hay que poner corchetes, así nomás. Y aquí tenemos que programar lo que pasa en cualquier caso, ¿no? ¿Y qué podemos ponerle? ¿No? Podemos ponerle printf y la elección que hizo es incorrecta, ¿no? Bueno, de esa manera. Podría ser, ¿no? Si no cumple ninguno de estos valores. Y ese es nuestro programa. Ya tenemos aquí. Haremos cosas, probaremos uno por uno. Que aquí vamos a float num1. ¿Qué pasó aquí? Que es float. Ya. Creo que ya sé cuál es el error, ¿no? Ya bien, entonces aquí vamos a explicar una cosa. También, les dije que había un pequeño error en el comando switch, que lo que hacía era que justamente cada caso iba preguntando, ¿no? Nosotros con el comando break es que hacemos el salto, ¿no? Pero cada caso iba preguntando. Entonces, ahorita aquí, por decir qué tal si en el caso 1 sí es verdadero, ¿no? Entonces, si estamos definiendo las variables float, esas variables float van a funcionar dentro del switch, ¿no? Yo me estaba confundiendo, no solo era dentro de este parámetro, ¿también? Era dentro del switch. Como va a funcionar dentro del switch, entonces se va a volver a preguntar acá, pero yo aquí de vuelta estoy designando las mismas variables, ¿no? Entonces, no está bien. Bien, no está bien. Entonces hay que cambiar. ¿Cómo lo puedo cambiar, no? Entonces, primero está bien, ¿no? Num1, num2, aquí le puedo poner, ¿no? Minuendo, min, puedo ponerle, minu, y sustrayendo, ¿no? Sust. Bien, ahora sí ya lo puedo corregir, ¿bien? Ese ha sido el error, ya, un error mío, ¿no? Eso cámbienlo, seguramente también no les debe correr, bueno, los que me están siguiendo no les debe correr. ¿Y dónde más tenemos que cambiar aquí, no? Primer valor sería el minuendo, segundo valor sería el sustrayendo, y el último valor sería el minuendo menos el sustrayendo, ¿no? Sustrayendo. Bien, ahí ya hemos arreglado eso. Pero me va a seguir mandando eso para que igual he usado num1 y num2. Entonces aquí voy a usar fac, ¿no? Que significa factor 1, ¿no? Y factor 2. Bien, entonces aquí puedo poner factor 1, pongo factor 2 y cambiaré también aquí, ¿no? Bueno, disculpa ese error que tuve. Fac 1, fac 2 y tenemos aquí fac 1 y factor 2, ¿no? Bien, ahora sí ya debería coser el programa, ¿no? Aquí no tenemos ninguno de esos dos. O sea, vamos a coser el programa y como pueden ver, esta vez sí ya me ha cosido el programa, ¿no? Bien, me dice 1, ¿no? En este caso, el sumar ya lo hemos probado mucho, entonces no vamos a probarlo. Bien, probemos la resta, ¿no? Me dice introduzca el minuendo, ¿no? Yo voy a ponerle en este caso, no sé, ¿no? 34.534, ¿no? Por así decirlo. Sustrayendo, ¿no? Un valor más grande colocaré. Pondré 35 punto igual, ¿no? 534. Tenía que darme esto menos 1, ¿no? Y como pueden ver, ¿no? Me manda como esta respuesta. Aquí hay un espacio, como hemos añadido ese espacio en el formato de salida. Y me da, ¿no? 34.534 menos 35.534 es igual a menos 1, ¿no? Con 3 ceros, como lo hemos formateado, como estaba indicado. ¿Ves? Ya me da esa parte. Bien, salimos del programa. Lo malo de aquí es que ya se acaba el programa, ¿no? Entonces tenemos que salirlo. Tenemos que volver a entrar. Vamos a arreglarlo esto, ¿bien? Vamos a hacerlo como una calculadora que funcione bien.
Bien, restar, no, aquí ya hemos hecho restar, así que me equivoco yo. De vuelta a ejecutar. Vamos con multiplicar, ¿no? De vuelta, no puedo poner 45.35 por, pondré 100, ¿no? Tendría que ser 4.535, tendría que ser esto. Y eso me da, ¿no? 4.535. Entonces ya me da está bien también. No hay ningún error. Y finalmente probaremos la división, ¿no? Probamos la división. Algo simple, ¿no? Para ver que está funcionando. Tenemos 10 entre 2. ¿Ya? Me dice, ¿no? 10 entre 2 es igual a 5, ¿no? Bien, ¿y qué pasa si yo introduzco el denominador como 0, ¿no? Entonces pongo aquí 10 y pongo 0, ¿no? Y me dice justamente, ¿no? La división entre 0 no está definida. Error, ¿no? Así para que el programa no se cuelgue, no se va a colgar el programa si yo lo hago dividir entre 0. ¿Y qué más, no? Un 5 le pongo y me dice la elección que hizo es incorrecta, ¿no? Y hasta ahí llenamos el programa. Formas de optimizar esta parte, ¿no? Usualmente hay veces no se usa un entero como identificador. Yo hay veces trato de manejar ¿cómo decirlo? Un carácter. Entonces, haremos eso también, ¿no? Vamos a cambiar un identificador por un carácter. ¿Está bien? Ya en este caso, esta parte de aquí lo voy a comentar, ¿ya? Para que se siga manteniendo ahí, no lo voy a borrar, ¿no? Y voy a usar, en vez de un entero, voy a usar un carácter, ¿está bien? Porque el entero ocupa 4 bytes de memoria, ¿no? En cambio, un carácter solo va a ocupar 2 bytes, es ahorro de memoria. Insignificante ahorro, pero es ahorro. Y pongo de vuelta, ¿no? Identificador. Usualmente yo siempre uso esto, ¿no? Un carácter como identificador, porque usualmente siempre elijo 1, 2, 3, 4, ¿no? A no ser de que sea, ¿no? Las opciones llega hasta 11, 12, entonces en ahí ya recién, ya sería diferente, ¿no? Ya no tendría que ser un char, sino tendría que ser algo así, ¿no? Un char 2. Eso vamos a verlo en el lado de vectores. ¿También? Por el momento, un carácter, ¿no? Char identificador, puntico. Ese va a ser mi identificador, ¿no? Aquí un scan, aquí ya no tendría que ser porcentaje de, hay que corregir eso, pero lo voy a dejar esa escritura para que lo tengan ahí nomás. Les voy a mandar también estos programas al grupo. Entonces, voy a poner un scan F de vuelta, pero el identificador ya no sería porcentaje D, porque no estoy guardando un entero, sino sería porcentaje C, que le indico que estoy guardando un carácter. Bien, y de vuelta lo mismo, la escritura es lo mismo, solo cambia el identificador. Y que guarden en identificador, ¿no? Y puntico. Ya lo tengo ahí, y bueno, aquí va a haber un error, ¿no? Porque aquí la manera que estoy escribiendo este case2, ¿no ve? Es como valor numérico, ¿no? Pero no va a comparar un valor numérico, sino va a comparar un valor de char, ¿no? Aquí vamos a añadir algo, ¿no? ¿Cómo yo le pongo un valor a una variable de tipo char? Esto también aprenderemos. Lo hacemos de la siguiente manera, ¿también? Identificador, aquí vamos a hacer, ¿no? Que adopte el valor de A, voy a poner, ¿no? Y lo tengo que poner en apóstrofes. ¿Ven? Apóstrofes y A le pongo. Y ya está, ¿no? Va a adoptar el valor de A. Identificador va a estar igual a valor de A. Bien, de esa manera se pone. Bien. Cuando es una cadena, ¿no? Ya no tengo que poner yo entre apóstrofes, tengo que poner entre comillas. Bien, digamos, aquí puede ser, no sé, ¿no? Mi nombre, por ejemplo, Miguel. En este caso es char, ¿no? Solo me va a adoptar un valor, así que esto está mal escrito, ¿no? Pero cuando estemos manejando vectores, van a ver que esto sí está bien escrito también. Pero por el momento, como es solo carácter, apóstrofes, y pongo una A, esa manera, la manera de escribir. Igual voy a comentar esta parte, no me sirve ese código. Es como es esta manera de escribir, entonces estos unos también estarían mal, ¿no? Tendrían que ser así, ¿no? Uno. Bien. Dos. Tres. Y cuatro, ¿no? Bueno, aquí no lo he puesto, ¿no? Sería de esa manera. Uno, dos, tres y cuatro. No, y me va a funcionar de la misma manera. Bien, voy a poner uno. Y como pueden ver, de vuelta me pone esa opción. Pero en este caso, esto son una variable char. A mí me gusta más usar para un switch, me gusta más usar una variable char. ¿Bien? Bien, a ver, vamos a añadir una librería más. Voy a ver si me acuerdo esta parte, espero que sí. Include, y la conio, ¿está bien? Conio.h. Bien, ¿y para qué voy a incluir esta librería? Hay un comando que es muy interesante, que es el getch, creo. Creo que se va de esta manera, getch. Ya, ¿no?
Escribiendo de esa manera Getch, ya no necesito ni siquiera el identificador. También ya no necesito el identificador. A ver, vamos a ver si corre el programa. También espero que sí. Tal vez creo que no lo he escrito mal. Vamos a ver, uno. Y no. Ah, ya, está bien. Ya. Me funciona bien el programa, ¿está bien? ¿Qué es este comando get o escribido de esta manera, ¿no? Me, eh, ya no uso yo esta parte, ¿no? Ya no declaro una variable char. ¿Está bien? Vamos a retroceder un poco. Vamos a comentarlo para que este código se quede ahí nomás. Y también vamos a comentarlo este scan, también porque ya no lo voy a necesitar. Este switch también lo voy a comentar. Y también este char porque tampoco lo voy a usar. Bien, directamente al switch con esa librería conio.h le voy a mandar un carácter, ¿está bien? Solo acepta caracteres, mucho ojo, ¿está bien? Entonces voy a poner el get y así, ¿no? De esta manera, así simple, ¿no? Entonces aquí estoy diciendo que en esta parte vas a recibir un carácter, ¿bien? Un carácter va a recibir en esta parte. Entonces directamente lo que va a coger el programa sin declarar ninguna variable. Serían las maneras de arreglar el programa, ¿no? Y la ventaja es que yo no tengo que apretar Enter, simplemente aprieto 1 y directamente ya me pone la opción de introducir. No tengo que apretar Enter, ¿no? Los que han hecho cosas del programa deben ver que eso sucede. ¿Está bien? Bien, entonces, hasta ahí hemos visto maneras de arreglar este programa, ¿no? Es más, como decir, un poco de darle forma, ¿no? Más entendimiento. ¿Bien? Y más opciones, estamos bien. ¿Bien? Espero que también les corra el programa. Ya, otra manera más, a ver, podemos usar el System CLC, ¿no? Que lo usaremos acá. Que justamente estaba diciendo, no, me aparece muy Abdullah en la pantalla. Voy a hacer que se borre esa parte, ¿no? Este system, no sé si pertenece a la librería stdlib o a stdio. Vamos a hacer pruebas también. Si me da error, entonces pertenece a la otra librería, ¿no? System y pongo cls, ¿no? De esta manera. ¿No? ¿Y qué me va a hacer esto? Lo que más se va a hacer es limpiar la consola. Y no me acepta. Entonces debe ser a la librería stdlib, debe pertenecer. Vamos a incluir esa librería. Include y st de lib. Sí, si no me acuerdo de esta manera, ¿no? Y ya me corre, ¿no? El system pertenece a la librería st de lib. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso? Bien, entonces, de esa manera, mira, aprieto yo, por ejemplo, uno y me borra, ¿no? Me borra toda la consola y me ejecuta lo que hay abajo, ¿no? Introduce el primer número, introduce el segundo número, ¿no? Así para que darle un poco más de forma al programa, ¿no? Ya podemos tener eso. ¿Qué más? A ver. Eso, ¿no? Eso ya para programar, ¿no? Aquí vamos a poner un poco esto, ¿no? Por el momento, esta librería estoy usando para utilizar el comando get. Get. ¿Está bien? Para eso estoy usando esta librería. Y esta librería de acá estoy utilizando para el comando, en este caso, el comando system, ¿no ven? System. System. También hay el system pause, ¿no? El system pause lo que va es solo cambiar este CLC por pause, va a parar el programa, ¿también? Y va a esperar a que ustedes den enter y dicen va a continuar el programa. También podemos usar ese comando. Bien, sirve para hacer nuestros programas un poco más legibles. Bien, hasta este punto, ¿no? ¿Tienen dudas para el comando catch? Bien, a ver, les voy a leer preguntas. ¿Se puede explicar una vez más por qué cada clase debe tener diferentes variables, por favor? Ya. Bien, entonces en esta parte, ¿no? Primeramente yo les dije que podría ser totalmente válido porque iba a coser en esta parte nomás, ¿no? Pero no, yo me he equivocado, ¿está bien? No es así, ¿está bien? Si yo declaro aquí, por ejemplo, el float num1 y num2, va a coser en todo el switch, ¿bien? Y les dije al principio que el switch tenía ese error, ¿no? De que una vez de que va a ver todos los casos, ¿está bien? Va a ver caso 1, va a revisar, ¿no? Va a revisar si se cumple el caso 1. Si no se cumple, entonces no va a pasar nada, no va a coser el programa, no va a coser esa parte del código, ¿no? Y va a pasar al caso 2, ¿no? Ahora, ¿pero qué pasa si el caso 1 sí se cumple, ¿no? Si el caso 1 sí se cumple, va a coser todo ese código, pero sigue se va a preguntar, ¿no? Caso 2. Pero si en ese caso sigue se va preguntando, no puede ser de que yo en este caso 1, de que es verdadero, he declarado la variable num1 y luego la variable num2 y luego en este caso también haya el mismo, ¿no? Porque va a coser en todo el switch. Pues ese caso no tiene que ser eso.
Y también por eso también usamos el break, ¿no? El break usamos para que salte, ¿no? Para que no vaya preguntándose en todos los casos, ¿no? No quiero eso. No es, como digo, es pérdida en tiempo de procesamiento, ¿no? Si es verdadero, pues ya, que de una vez salte al final, ¿no? Es la razón por la cual no hay que tener la misma variable en los casos. Ten mucho ojo con eso. Al principio me equivoco. ¿Bien? Porque en todo el switch va a funcionar. Entonces, como si esta variable en todo el switch lo estuviera declarando. Bien, afuera no hay problema. También van a ver, mira, afuera del switch no hay problema. Puedo poner float y voy a poner num1. ¿No? Solo lo voy a declarar, no lo voy a usar. Pero va a ver que el programa no va a decir error nada. Ven, no me aparece ningún error, ¿no? Porque estos num1, o todas estas variables que estoy declarando solo van a funcionar en el switch. ¿Está bien? En el switch. Bien, esa sería la respuesta, ¿no? ¿Alguna otra duda más que tengan? Ya, a ver, hay una pregunta más. Ah, bueno, no hay ninguna pregunta, ¿no? Ya, entonces, creo que hay más preguntas, ¿no? Bien, este ejemplo lo voy a guardar. Estas dos librerías, como han visto, hemos usado eso, ¿no? Para que un poco sea más interactivo el programa, ¿está bien? Ya, vamos con un nuevo ejemplo. ¿Qué les parece si hacemos este mismo ejemplo, pero vamos a hacerlo esta vez con un copy-paste, más rápido, ¿está bien? Y como les estaba diciendo, ¿no? El comando switch es muy semejante a las instrucciones else if. ¿No veis? Vamos a hacerlo con el else if, ¿está bien? Pero vamos a hacer, vamos a hacer directamente un copy paste, ¿está bien? En este caso lo que yo voy a querer va a ser, a ver, estas dos líneas. En sí, todas líneas, a ver, ¿hasta qué punto voy a querer? Ya, todo esto. Control C y Control V. Así para explicar más rápido, ¿no? Así para no... Bien, así. Ahí este switch ya no me sirve, no lo voy a hacer con el switch. Esta parte no. Esta parte sí me sirve, esta parte no me sirve. Voy a trabajar con carácter. ¿Está bien? Este identificador tampoco me sirve porque voy a trabajar con carácter. Esta parte sí me sirve y esta parte no. Bien, listo, ahí lo tengo. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a trabajar con el comando else if, ¿no? Primero vamos a preguntarnos if y vamos a preguntarnos identificador. Identificador es igual y en aquí igual, ¿no? Si vamos a hacer comparación entre caracteres, entonces también hay que poner los apóstrofos, ¿no? Identificador es igual a 1, me voy a preguntar, ¿no? Ah, no había que poner punto y coma, perdón. ¿No? Y si el identificador es igual a 1, entonces me va a correr lo que sería la suma, ¿no? Y voy a copiar y pegar esta parte. Y sin el break. Ya no necesito break en este caso. Solo esta parte. Copiar, pegar. Esto vamos a acomodarlo un poco mejor. Este resultado tampoco lo necesito, lo puedo borrar tranquilamente. ¿Qué pasó aquí? Ya, esta parte lo puedo borrar tranquilamente. Y tendría esto, ¿no? Esta me lo borro. Y así. ¿No? De esa manera. Bien, entonces tengo esa parte, ¿no? Si identificador es igual a 1, va a coser esta parte, ¿no? Else, if, ¿no? Y de vuelta aquí me pregunto, ¿no? Identificador es igual a 2, me pregunto, ¿no? Si es igual a 2, entonces me va a coser lo que sería la resta, que es justamente esta acá. Y ahí lo tenemos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué pasa si tampoco es igual a 2? Entonces, else if, y me voy a preguntar, identificador es igual a 3, y si es igual a 3, lo que yo voy a ejecutar va a ser la parte de multiplicación. Y en este caso no creo que haya ningún problema si yo aquí pongo num1 o num2, ¿no? Porque solo funciona en el if, ¿no? A no ser que también en este else me lo impida. Puede ser, ¿no? Eso ya sería cosa de averiguar. Porque este else está ligado a este if, ¿no? Entonces, si lo estoy usando ahí, entonces puede que sí me impida también igual que el switch. Puede que sí pase. Ya, entonces, ¿qué pasó aquí? Bien, vamos a seguir acomodando. Ya tenemos eso, la parte de la multiplicación. Otro else if puedo poner. Identificador es igual a 4. A 4, de esa manera. Ah, y aquí, mira.
Muy acostumbrado estoy a poner punto y coma. No tiene que ir ahí punto y coma. Muy acostumbrado ya. Y finalmente aquí pongo lo que tendría aquí, ¿no? Hago copy, paste, ¿no? Esta parte. Y bueno, voy arreglando esta parte. Y ahí, ¿no? Y finalmente, si ninguna de las opciones es, entonces ya no tengo que preguntarme nada. Simplemente pongo un else. Y en ese else tendría aquí lo que sería el default, ¿no ven? Y hago control C y control V. Y ya estaría, ¿no? Este programa escrito de esta manera cumple la misma funcionalidad que el anterior. Vamos a comprobarlo que sí. Vamos a poner el ejemplo 2. Bien, continuaremos. Entonces, lo guardo como ejemplo 2. Vamos a guardarlo. Se va a ejecutar y vamos a ver que cumple la misma funcionalidad, ¿no? Si yo le pongo, probaremos el de división, ¿no? Dividir, me dice introduzca el numerador, como pueden ver es lo mismo. Pongo 34.5 y el denominador, me dice, ¿no? Pongo, no sé, 90.1. Y me da la división, ¿no? De esa manera, o sea, cumple la misma funcionalidad, ¿no? Como estaba diciendo, ¿no? Cuando vimos la presentación, le decía que el switch va preguntándose uno por uno, ¿no? Y el comando else if también se pueden crear de esa manera, ¿no? Aunque era un poco más complejo, ¿no ves? Si lo hacíamos con concatenaciones, anidados, era más complicado. En este caso no es así, ¿no? Si uso el comando else if, simplemente cómo razona el programa es, ¿no? Primero viene al if, ¿no? If, y dice, ¿no? Identificador es igual a 1, se pregunta, ¿no? Si es verdadero, pues va a coser todo lo que está aquí, ¿no? Y todo lo que esté abajo que tenga else if o else, lo va a ignorar, ¿no? Todo. Bien. Bien, pero ¿qué pasa si es falso? Entonces, si es falso, va a ignorar todo esto, lo va a ignorar y va a pasar a preguntarse de vuelta, ¿no? Else if, y va a decir, identificador es igual a 2, se va a preguntar, ¿no? Y si es igual a 2, entonces va a coser este conjunto de sentencias y va a ignorar todo lo que está abajo. Todo lo que tenga else if o else lo va a ignorar. ¿Ven? Y bueno, así va a ir preguntándose uno por uno, ¿no ve? Hasta que llegue finalmente a un else, ¿no? A este else en este caso. Llegan a este else y bueno, ahí termina el programa, ¿no? En esta parte. Si ninguna de estas condiciones se cumple, entonces llega al else y ahí termina el programa. Dice, hace lo que está en el else y termina el programa. ¿Ve? Como digo, es el default, ¿no? Del switch. Justamente es, ¿no? Si no cumple ninguno de los casos, entonces automáticamente se activa el default. Y este default no es obligado a escribirlo, ¿no? En aquí también este último else no es obligado, tranquilamente el programa da sin ese else. ¿Bien? Como vimos en la anterior clase. Entonces aquí tendríamos un uso de lo que sería estructuras selectivas. Hasta ahorita, como digo, la intención es de que ustedes aprendan a desarrollar algoritmos, es la intención de este curso, ¿no? Y vamos a estar viendo también un poco más sobre eso, ¿no? Vamos, ahora que ya hemos terminado, bueno, ya vamos a terminar con la siguiente clase más, creo. Vamos a terminar lo que son estructuras selectivas y repetitivas. Vamos a pasar a hacer ejercicios también. Voy a listar una guía de ejercicios. Lo van a estar realizando. Y eso vamos a estar realizando supongo unas 2 clases, ¿no? Y de ahí vamos a continuar ya con el temario que les sigue, ¿no? Como digo, la intención es que ustedes aprendan a realizar algoritmos, ¿no? Cuando desarrollan un algoritmo, programarlo es bastante fácil. Bien, bien, entonces nos despediremos con este último ejemplo, espero hacerlo rápido, ¿no? Con un ejemplo 3. Y lo que vamos a desarrollar en esta parte, que sea un algoritmo para determinar números primos, ¿no? Podemos hacerlo así, ¿no? Un algoritmo para determinar números primos. O la suma de los números primos, ¿no? Bien, haremos entonces un algoritmo así, ¿no? A ver, más o menos el algoritmo quiero que me haga esto, ¿no? Digamos, yo le introduzco al algoritmo, yo le voy a introducir, por decir, el número 8, ¿no? El número 8. Entonces, me va a imprimir todos los números primos hasta el 8, hasta el octavo número primo, y me los va a sumar, ¿no? Hay muchos que consideran el número 1 como número primo, yo no lo voy a considerar en este caso. Voy a ir a partir del 2, 2 más 3, no, más 3, más 5, más 7, más 11, más 13, más, ¿cómo más sería aquí? Más 17, si me acuerdo, más 19. ¿Hasta cuántos números tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y bueno, me tienen que calcular esta suma, la suma de esos 8 primeros números primos. Eso quiero que me haga mi algoritmo. Entonces, haremos eso. Para esto vamos a necesitar un bucle while y también vamos a combinarlo con otros conceptos, ¿vale?
Muy bien, entonces lo realizaremos, ¿no? Primeramente vamos a hacer su algoritmo, vamos a hacer un diagrama de flujo. Aquí tengo ya. Vamos a hacer su diagrama de flujo, ¿no? Bien, primeramente aquí, espero no confundirme. Tiempo, ya no hago estas cosas. Inicio. Vamos a ponerlo así. Inicio. Ya, pueden ver ahí, ¿no? Inicio. Bien, ahí inicia nuestro diagrama de flujo. Bien, lo tengo ahí. Ya. Inicio. No, lo primero que va a hacer este va a ser pedir mi número, ¿no? Pedir el número. Entonces, lo primero que va a realizar mi programa va a ser definir como entero, n, ¿no? Que va a ser ese número n justamente que estaba diciendo, ¿no? Definir como entero n. Es lo primero que va a hacer. Desde esto, ¿qué va a ser mi programa, no? Desde lo que va a ser mi programa va a ser justamente guardar ese n, ¿no? Este zombito de aquí, dijimos que era para guardar, ¿no? Entonces, o trapecios, ¿no? Un trapecio. Ya, me lo va a guardar. Entonces, voy a poner aquí guardar, o introducir n, ¿no? Introducir, así es, depende de cómo ustedes lo quieran representar. Introducir n, ¿no? Bien, entonces ahí se va a introducir n. Bien, así tenemos esa primera parte, ¿no? Bien, luego lo que me tiene que hacer este programa es justamente determinar los números primos menores, bueno, no menores a n, sino que hasta el número n, ¿no? Hasta el enésimo número primo. Bien, creo que para esto vamos a desarrollar también un ciclo for, a lo que estoy pensando, ¿no? Con un ciclo for, lo que haríamos sería justamente eso, ¿no? Cuando pille un número primo, entonces el contador va a subir a 1, ¿no? Entonces, ese contador va a llegar hasta n, entonces me va a definir lo que sería el par, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Aquí todavía definir n, todavía está vago. Vamos a definir otras variables más. Esto todavía está por verse. Vamos a ver qué variables vamos a necesitar. Por ejemplo, una variable sum podemos necesitar para que sume los números que tengo. Y eso, ¿no? Eso necesitaríamos. Entonces, vamos a introducir un ciclo for, ¿está bien? Estoy seguro que vamos a necesitar un ciclo for. Entonces, vamos a introducir un ciclo for aquí, debajo de esto. Donde al ciclo for, como yo lo instancio, dije era int i. ¿No? Puedo escribirlo igual que lo escribo en C++, no hay ningún problema. Lo voy a iniciar en 0, ¿está bien? En 0. Usualmente siempre se le inicia en 0. Van a ver más adelante por qué. En 0. Y que i sea menor a n, ¿está bien? Cuando yo lo inicio en 0 y digo que es menor a n, entonces va a recorrer n números en sí, ¿está bien? Entonces hasta ahí no tengo que poner igual o menor o igual que n. ¿Bien? Y que se vaya incrementando de 1 en 1. Bien, eso que sea. Sí, creo que sí vamos a necesitar esta parte. Bien, entonces tengo un ciclo for, vamos a conectarlo esto. Creo que va a ser una mezcla de mucho esto. Y hasta ahí, ¿no? Hasta ahí lo tendremos. Bien, bien, seguiremos. Desde esto, desde que ya va a entrar el ciclo for y va a ser igual a 1, ya lo tenemos ahí. Entonces lo que tiene que hacer es preguntarse, ¿no? Los números primos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser eso, no? Aquí ya es una tarea un poco, creo que engorrosa. O yo lo estoy haciendo mal. A ver, a ver, a ver. Creo que sí va a estar bien así. Bien, espero, como digo, ya perdí un poco el hilo de esto. Ya. Esperamos un proceso también. Creo que sí va a ir aquí un proceso, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro algoritmo? Bueno, el algoritmo que yo me imagino, cada uno es diferente cómo lo hace. Yo voy a usar la función del módulo, que es el de esto, vimos en las operaciones, o sí creo que sí lo vimos. Bien, voy a usar yo esa propiedad, ¿está bien? Del módulo. Entonces, voy a hacer de esta manera, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo lo hago en esta parte? Ya. Entonces, primeramente lo que yo necesito es un número, ¿no? Digamos, puede ser el 7. No, el 7. ¿Está bien? Este número 7, lo que va a ser incrementarse, ¿no? Bueno, este 7 va a estar fijo, digamos que va a estar fijo, ¿no? Yo quiero saber si es primo o no es primo. Entonces, voy a tener yo puede ser un contador también, ¿no? Un contador. Bien, voy a querer comprobar si este número es primo, ¿no? Entonces, el contador que empiece desde 2, ¿no? El 1 ya todos son divisibles entre 1, así que no hay ningún problema. Puede empezar desde 2, ¿no? Va a ser primero 2, entonces me va a calcular el módulo de esa división, ¿no? Va a decir 7 módulo 2, ¿a qué es igual? ¿No? El de esto me va a dar 1. Entonces, como me va a dar 1,
Entonces yo digo que no es divisible, ¿no? Porque si me da 0, si el resto me da 0, porque recuerden que esta operación me da el resto de la división de 7 entre 2, pero como no me da 0, entonces yo digo que no es divisible, ¿no? Entonces yo lo que hago es incrementar este número, ¿no? Lo incremento en un 1 más, ¿no? Entonces, la siguiente iteración lo que va a ser al 7, ¿no? Al 7 va a poner un 3, lo va a dividir, ¿no? 7 módulo 3, ¿a qué es igual? ¿No? Y de vuelta, ¿no? Su resultado de vuelta es 1, ¿no? El de esta división es 1. Entonces, no es 0. Entonces, sigo diciendo que este de aquí es un número primo, ¿no? Luego, entonces pongo 7 módulo 4, ¿no? Módulo 4, ¿a qué es igual? Y esto me dice que es igual a 3. Y sigue el de esto no es 0, ¿no? Entonces, y así puedo ir, ¿no? Hasta verificar esto, ¿no? 7 módulo 7, o módulo 6 en este caso, tendría que ser un número anterior, ¿no? Módulo 6. Y esto me da de vuelta, me da 1, o sea, me da diferente de 0. Entonces yo voy a asegurar de que es un número primo, ¿no? Este debería ser, ¿no?, mi iteración, ¿no? Cada vez. Pero aquí se puede mejorar. Por ejemplo, no tengo que iterar hasta ese número siempre. Sería desperdicio de tiempo, ¿no? De procesamiento, ¿no? Solo tengo que iterar hasta el número medio. ¿Está bien? En este caso, hasta el 4. Hasta ahí nomás. Si hasta el 4 no encuentro ningún cero, entonces automáticamente esto es primo. ¿Está bien? Y ese hecho viene de que, pues, a partir del 4 no puede haber otro divisor, ¿no? Solo tendría que ser él mismo nomás. No puede haber otro divisor. ¿No se dan cuenta? Porque ya hemos rebasado la mitad. Es decir, ya hemos rebasado el otro par del 2. Entonces, no va a haber. Entonces, sería solo consultar hasta la mitad. Son propiedades de los números primos. Espero que lo sepan. Solo hasta la mitad voy probando y si hasta la mitad no me da un sexto igual a 0, yo digo es primo, ¿no? Y si me da un sexto 0 antes de que llegue a la mitad, entonces automáticamente yo digo que es un número, que no es un número primo, ¿no? Entonces, descarto ese número, ¿no? De esa manera tendría que ser. Entonces, aquí como pueden ver necesito dos números, ¿no? Tres números en sí, porque este aquí va a ser el sexto, ¿no? Sexto. Necesito el sexto, necesito un número que vaya siempre incrementándose, no vaya viendo de que el 1 no es, el 2 no es número primo, el 3 no es número primo, sino vaya viendo un número que siempre va incrementándose, que va a ser esto, ¿no? Puedo ponerle el número de prueba, ¿no? Sí, de esa manera lo puedo llamar a este número, y también un contador, ¿no? Que siempre va a estar incrementándose, ¿no? Va a ir 1 y va a ir hasta ese número partido por, hasta ese número partido por 2, ¿no? Entonces, haremos eso, ¿no? Necesitamos, como digo, tres números para este proceso de iteración, tres números. ¿Bien? Bien, entonces lo haremos de esa manera. Entonces, definir como entero, yo lo voy a definir directamente como variable local, pero en el programa principal, ya no como anteriormente lo hice en los flujos de control, directamente lo voy a hacer aquí, ¿no? Definir como entero n dijimos que va a ser, se va a introducir por pantalla, ¿no? Este número que voy a definir como prueba, voy a ponerle prueba. Prueba va a ser el número que yo voy a ir probando si es primo o no es primo, ¿no? De esto, lo que yo voy a hacer va a ser definir una suma para almacenar las sumas. ¿Bien? Un sum puedo definirlo. Y a ver, ¿qué más tengo que definir ahí? El contador lo puedo definir como en un for, ¿no? Como en un for lo puedo definir, no hay ningún problema. ¿Bien? Prueba, sum y resto, ¿no? Es también, resto. Bien, creo que hasta ahí, ¿no? Hasta ahí tendría sus valores. Luego voy a ver qué más pasa. ¿También? Es más, como digo, de imaginarse. ¿También? Este contador, como digo, va a ir desde 0 hasta n, ¿no? Va a ir ese contador. Bien, entonces, ahora sí aquí ya viene la determinación del número primo, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Como dijimos, ¿no? Previamente vamos a poner a prueba, a ver, aquí cómo podemos hacerlo. Aquí empezaremos, ¿está bien? Esa parte, van a ver por qué nos va a salir esta parte. Voy a empezar prueba igual a 2. Vamos a empezar prueba igual a 2. Prueba igual a 2. No, tampoco me convence 2, porque sabemos que el 2 es número primo. Puedo ponerle igual a 3, ¿no? Desde ahí puedo empezar. Más fácil. Prueba igual a 3, ¿no? Y aquí ahora sí voy a empezar lo que sería mi proceso de iteración, ¿no? Creo que voy a necesitar una condición más, ¿no? Que sería esto. Como pueden ver aquí ya un poco ya se arma. Es un poco complicado. Ya una vez de que entre aquí, se va a preguntar, ¿no? Se va a preguntar
el resto, ¿no? El resto de esa división. Ah, y aquí pueden ver, ¿no? Mira, yo quiero que primeramente se haga aunque sea la operación, o sea, quiero que se calcule el resto aunque sea una vez, ¿no? Entonces, esto no es un ciclo while como lo quiero, como le estoy planteando aquí, sino es un bucle do while. Bien, sería de esta manera, ¿no? Por aquí, primeramente, yo quiero que se calcule el resto, ¿no? El resto va a ser igual a prueba, no, prueba, partido, módulo, y aquí tendría que ir el contador, ¿no? J en este caso. Ya, entonces aquí lo que vamos a hacer, ¿cómo sería esto? Si va a ir prueba, va a ser módulo con J, pero J es un contador. Y ese contador, como dijimos, tiene que ir incrementándose de uno en uno hasta que llegue a la mitad, ¿no ven? Entonces, eso lo podemos hacer. ¿Con qué lo tendríamos que hacer eso? Igual con un ciclo for, ¿no ven? Entonces aquí, como pueden ver, ya dos ciclos for estamos anidando. Es un poco más complejo, ¿no? Tal vez yo me estoy complicando, puede ser. Tal vez alguien lo haga más sencillo este programa. Pero bueno, ¿no? Si da el programa está bien. Bien, entonces aquí lo que voy a hacer de vuelta va a ser int, va a ser j en este caso. No puedo usar ese i, porque ese i es una variable local que va a ir dentro de este for, ¿no? Dentro de todo este for. Y dentro de ese for está este otro for, también, o sea, son bucles anidados. Por eso no puedo usarlo. ¿También? Entonces, int, y lo voy a iniciar a ver en dos, ¿no? En dos lo puedo iniciar, porque no es necesario iniciar de otra manera, ¿no? Va a ir a empezar a dividir desde dos, ¿no? Y le voy a decir que vaya hasta el número de pruebas, ¿está bien? Hasta ahí le voy a decir que vaya. O sea, de que J sea menor. Luego van a ver que vamos a corregir, porque hay que tomar dos situaciones, ¿no? Cuando el número es par y cuando el número es impar. No puedo decir directamente que vaya hasta prueba medios. Dijimos que no podemos comparar nosotros decimales, ¿no? Eso les dije claramente, ¿no? Entonces, que sea J menor a prueba, porque tendríamos que usar una condicionante, ¿no? De que si es par o es impar. Entonces, que vaya hasta prueba, que sea menor a prueba. Bien, entonces J igual a 2, que vaya hasta menor a prueba, y que se vaya incrementando de uno en uno, ¿no? J más más. Entonces hasta ahí lo tengo de esta manera. ¿Está bien? Y bueno, aquí vamos a conectar esto aquí, ¿no? Bien, entonces va a ir de esa manera, ¿no? Y ahora sí aquí va a empezar el bucle, ¿no? Ahora sí aquí me estoy confundiendo, ¿no? Ahora sí va a empezar el bucle. Y creo que esto no vamos a necesitar. Creo que solo vamos a necesitar directamente el bucle for. ¿No? Lo bueno, ¿no? Se puede hacer con el bucle while también, pero vamos a hacerlo con el bucle for. Bien, entonces, de esto va a ser igual a prueba porcentaje J. ¿No ven? Y a ver. Ahí lo tendría, sí está bien ahí. Ya bien, creo que sí vamos a hacer uso de esto. Ya. Y también aquí, ¿qué más podemos hacer? Creo que eso nomás, ¿no? Eso sería todo lo que tendríamos que necesitar. Solo quiero saber eso nomás, solo esa operación. Y aquí lo que me tengo que preguntar va a ser eso, ¿no? Resto, en este caso, tendría que ser diferente, ¿no? Diferente, sí, diferente. Es diferente de J, podemos preguntar, ¿no? Resto, no de J, de cero, perdón. Resto es diferente de cero, ¿no? Si es diferente de cero, entonces sabemos que todavía tiene chance de ser primo. ¿No ven? Como tiene todavía chance de ser primo, entonces esto va a tener que cerrarse aquí, ¿no? Bien, entonces vamos a ponerlo así. Bien, aquí va a ser un poco más complicado, creo. Este J se podría incluir tranquilamente aquí adentro. Sí, creo que yo me estoy tonteando aquí. Voy a hacerlo ustedes así más simple. Yo seguiré lo que estoy haciendo nomás. Bien. Esta parte aquí, porque no puedo conectarlo. A ver. Ya, ahora sí. Bien, tengo así, ¿no? Bien, una vez va a calcular el resto de prueba con J, va a decir que el resto esto es diferente de 0, entonces va a volver allá, ¿no? Y hay algo más aquí, ¿no? Prueba tiene que incrementarse. No, en este caso no, está bien, prueba tiene que seguir así nomás. Ya, está bien, creo que aquí algo más antes nos estamos olvidando, lo podemos poner también después, ya. Bien, tenemos eso, ¿no? Entonces va a haber resto, de vuelta ese resto, de vuelta ese J se va a incrementar. Así, ya tenemos esta primera parte, ¿ya? Vamos a visualizar bien cómo funciona, ¿no? Primeramente, pondremos que prueba es de 5, sí, simple, ¿no? 5, ¿no? Y J va a empezar desde igual a 2, dijimos, ¿no? Entonces, primeramente, J es igual a 2, ¿no? Entonces, va a calcular ese porcentaje, ¿no? Porcentaje 2. Y esto es igual a 1, ¿no? Entonces, va a calcular eso, resto es igual a 1, y se va a preguntar aquí, ¿no? ¿Resto es diferente de 0? Se va a preguntar. En este caso, no es diferente de 0.
No digo que sí, sino, no, perdón. ¿No? Sí es diferente de 0, no es 1. Entonces, como es diferente de 0, va a volver aquí, va a volver al ciclo for, ¿no? Y va a incrementar en 1. Va a incrementar en 1. Entonces, ya no va a valer 2, va a valer 3. ¿No? Entonces, 5 módulo 3. ¿No? Módulo 3. Y va a decir, ¿no? 5 módulo 3, eso es igual a 2, ¿no? Su módulo es 2. De vuelta, ¿no? De esto es diferente de 0. Sí, sí es diferente de 0, ¿no? Es un 2. Entonces, va a volver de vuelta al ciclo for. ¿No ven? Va a volver de vuelta al ciclo for. Bien, entonces este ciclo va a volver de vuelta al ciclo for. Y de vuelta, ¿no? La condición, ¿no? No estoy leyendo la condición, mucho ojo, ¿no? Aquí dice J menor a prueba, dice, es decir, J, en este caso ya J ya incrementa en 1, o sea, 4 menor a 5, ¿no? Sí, sí se cumple eso, ¿no? Entonces, de vuelta va a volver a ir, ¿no? Y de vuelta va a sacar ese módulo. 5 porcentaje 4 es igual a 1. ¿No? Y de vuelta se va a preguntar, ¿de esto diferente de 0? Pues sí, sí es diferente de 0. Va a volver aquí, se va a preguntar, ahora el J vale 5. 5 menor que 5 va a decir, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Esto no es menor, son iguales, ¿no? Entonces, ahí automáticamente el ciclo for va a terminar, ¿no? Y si hasta el momento ninguno de estos ha pasado, ninguno de estos, esto no se ha cumplido esto, entonces automáticamente sabemos que ese número es prim. ¿No ve? Entonces, una vez de que salga de este bucle for, que creo que no es necesario, eso ahorita estoy pensando bien, que no va a ser necesario, tal vez lo voy a quitar ahorita. Mira, hay veces es proceso de posar y es un proceso bien iterativo el desarrollar un algoritmo, ver cuál te sirve, cuál no. Bien, entonces ya, una vez teniendo esto en cuenta, esta salida de acá, puedo tenerlo acá, ¿no? De esa manera. Ahí. Así sería, ¿no? Y finalmente, bueno, con esa prueba de que ya sale de ahí, yo ya sé que es un número primo, ¿ve? Pero creo que eso no va a bastar para hacer ese desarrollo, ¿no? Porque aquí me estoy olvidando también de esto, ¿no? He programado para su parte verdadera, ¿verdad? ¿No? Pero no para su parte falsa, ¿no? Para su parte falsa, ¿qué va a ser este es esto? ¿No? Tiene que ser también un programa, ¿no? Entonces ahí es donde nos estamos equivocando, ¿no? Ahí pueden ver que este ciclo no está bien. No está bien este for. ¿Está bien? Ahí se me está dando cuenta. Entonces, a ver, ¿qué puedo hacerlo en este caso? ¿Bien? Lo que voy a hacer es simplemente borrar esto. Ya no me sirve. No está bien eso ahí. No está bien eso ahí. Puedo hacerlo de diferente manera. Se van a dar cuenta. ¿Bien? Hay veces usar el ciclo for y trabajarlo todo para contadores es algo engañoso, hay veces también. Bien, aquí voy a instanciar una variable que va a ser el contador. J lo voy a poner. ¿Bien? Así. Y lo voy a instanciar en 2 también. Se puede instanciar directamente ahí. Instancia en 2. Ahora sí. Ahora sí voy a hacer lo siguiente. Van a ver que el código va a ser prácticamente casi lo mismo. ¿También? Bien, de esa manera. Y lo que aquí yo voy a hacer va a ser esto. Aquí adentro voy a incrementar el J. ¿Ya? Una vez, después de que haga la operación, obviamente. Después de que haga la operación, voy a incrementar el J. J más más. Ahí lo voy a hacer. Ven, ahí va a estar mejor. Es lo mismo que con el ciclo for, pero aquí ya puedo programar más bien el ciclo while. En el otro no lo podía hacer, porque el mismo ciclo while estaba cerrando en el ciclo for, eso no puede pasar, ¿no? No puede hacer eso. Entonces, por eso, ¿no? Ese es dos, espero se hayan dado cuenta, ¿no? No puede cerrar esta condicionante, no puede cerrar a un bucle, o sea, no puede hacer esto. No puede hacer esto. ¿Está bien? Y menos en un sí, ¿no? En un no puede ser, ¿no? Cuando sea no, entonces que vaya al ciclo for, eso es válido, ¿no? Pero en un sí, no, no puede hacer eso. No puede ser. Bien, así que no. Bien, el otro estaba mal. Bueno, mal, mal. Bien. Ahora sí, esto creo que está bien, ¿no? Esto va a coser directamente aquí. ¿Cómo lo está haciendo esto? No, no, quiero que vaya así. Ahí. Está tomando mal las espinas. Ya. Entonces quiero que vaya, ¿no? Ahora está bien. Bien, es la misma funcionalidad. Podemos ver aquí que mientras esto sea igual a 0, va a ir probando, probando, probando. ¿No ve? Va a ir probando. Hasta que esto sea igual que 0. Y como pueden ver aquí de vuelta hay un error, ¿no? Este es de esto de acá. ¿Qué tal si nunca se va a cumplir esto? No siempre va a ser verdadero.
Entonces, este bucle de aquí va a causar va a ir en un bucle infinito. ¿Ven? Entonces, hay que colocar un paro también aquí, ¿no? Un paro también ahí. Bien, este paro se puede hacer con un break, con un salto. Una vez de que de esto sea igual a 0, un salto podemos dar. ¿Se puede hacer con eso? O también lo podemos hacer, a ver si me estoy imaginando. Está bien ahorita el algoritmo, está yendo bien. Si es un número primo lo va a detectar, pero si no es un número primo, ahí va a estar las fallas. Tendríamos que hacer aquí, a ver, está bien esto, prueba. No, no hay que aumentar una condicionante más. ¿Qué podemos hacer? A ver. Como ya un poco ya voy oxidado en esta introducción. Ya. Bueno, prueba porcentaje de J más, aquí estoy incrementando, eso está bien. A ver, un dato. Eso dijimos que es la programación de sí, ¿no? De verdadero. No equivocarse, ya, de sí. Sí, va a ir ahí, ¿no? Entonces, va a seguir, J va a incrementar de 1 en 1, va a seguir de vuelta haciendo esta iteración, ¿no? Cuando esto va a ser falso, va a salir este bucle, pero yo no quiero que solo eso pase. Podemos usar un contador de ceros también, ¿no? Pero creo que sería mucho hacer eso. Directo de aquí sería bueno saltar, pero ¿cómo lo haría eso? Un if tal vez sería incluir aquí. No, está bien la iteración, pero algo aquí falta. Creo que es un if. ¿No? Como puede ver, es un proceso muy cansador esto, es el algoritmo. Ya. Es la clave, ¿no? Esto tienen que realizar, si no, nunca van a poder programar su programa. Bien, ya. Creo que sí, un if, ¿no? Un if y que se pregunte, ¿no? Si J es menor que prueba, ¿no? O que prueba medios. Que se pregunte, que se haga esa pregunta, ¿no? Si es menor, entonces que me siga continuando este bucle, ¿no? Y si no, entonces que me salga, ¿no? Ese creo que sería esa condicionante me falta, ¿no? Porque ahorita, en este caso, ¿no? Si J, por decirlo, ¿no? Esta condición se sigue cumpliendo, que es diferente de cero, entonces va a llegar con un número primo, va a estar todo bien, ¿no? Va a incrementar hasta que sea un número no primo, ¿no? En ahí va a salir. Pero yo no puedo saber eso, porque, a ver, en esta parte tal vez un poco tal vez no se entiende, pero esta parte, esto está pasando con este código, ¿no? Está bien esta parte, ¿no? De esto es la prohibición que necesitamos, pero de vuelta, ¿no? El ejemplo, ¿no? 5, ¿no? Digamos que mi prueba es número 5, ¿ya? Y bueno, en este caso, prueba es número 5. Entonces está pasando por acá, está yendo, está bien hasta que J es igual a 5, ¿no? Cuando J es igual a 5, esto pasa, ¿no? Y finalmente esto es 0, ¿no? Esto ya es falso y va a salir de este bucle, ¿no? Va a ir seguramente aquí, ¿no? Va a salir del bucle. Pero yo no sé si es primo o no es primo. ¿Por qué digo esto, no? Aquí puedo poner el número es primo, claro, en el primer caso es primo. Pero ¿qué tal en el 4? El 4 va a pasar esto, ¿no? Con el 2 va a ser igual a 0 y también va a salir del bucle. ¿No? Y va a decir, es primo, no puede pasar eso. ¿No ven? Entonces, en este caso, lo que nosotros podemos hacer, ¿cómo puede ser esto? Un contador de ceros también podría ser, pero creo que una condicionante estaría bien, ¿no? Pero la condicionante no sé dónde ponerlo. A ver. Ya, tengo una idea, ¿no? Tengo una clara idea. ¿Está bien? Bien, el problema es que está bien, ya, se me ha ocurrido algo más, ¿no? Como yo he declarado a J como una variable global, que es una variable global, lo puedo usar fuera de este ciclo, ¿no? Fuera de esta parte. Entonces ahora sí voy a hacer esta parte, ¿no? Ya se me ha venido esa idea. Voy a hacer una condicionante, ¿no? Voy a hacer una condicionante, ¿ya? Y sabemos aquí que cuando esto se haga 0, ¿no? Cuando esto se haga 0, si es primo, sabemos que J va a valer prueba más 1, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Porque acá J, digamos que va a ser 5, ¿no? J va a ser igual a 5. Entonces, esto va a ser igual a 0, ¿no? Igual a 0. Esta primera operación va a ser igual a 0. En esta segunda operación, a J se le va a incrementar uno más. Es decir, J ya no va a valer 5, va a valer 6. Es decir, prueba más 1. Prueba más 1, ¿no? Eso va a valer J, prueba más 1, ¿está bien? Entonces, cuando sea un número primo, J sí o sí tiene que valer prueba más 1, ¿no? Si no vale prueba más 1, o sea, es menor que prueba más 1,
Entonces, ahí estamos en un error, ¿no? Entonces, esa condicionante me falta aquí. ¿Ya? Y lo acabaremos eso. Ya, no creo que yo me trabé. No sé si la primera vez lo desarrollé de esta manera. Creo que lo hice de esa diferente manera. El pensamiento creo que cambia frecuentemente. Ya, bien. Compararemos. J es igual, puedo poner, es igual a prueba más 1, ¿no? Porque si es primo, sí o sí tiene que ser prueba más 1. Bien. Si no es igual a prueba más 1, entonces no va a pasar nada, ¿no? Bien, entonces, una vez de que ya esto está iterando, me faltaba programar el no, que puedo programar directamente aquí. Sería de esta manera, aquí un no, ¿no? Cuando esto sí es, si el de esto sí vale 0, entonces me voy a preguntar de vuelta, ¿no? J es igual a prueba más 1, me pregunto, ¿no? Si J es igual, es correcto esto, o sea, es sí, aquí puedo programar su sí. Bien, ahora sí está bien. Entonces, cuando esto se cumpla, esto sea un sí, entonces ahora sí ya tengo la certeza de que esto es un número primo, ¿no? De que prueba es un número primo. Como prueba es un número primo, entonces yo voy a hacer esta siguiente operación, ¿está bien? Sum igual a sum, se va a entender ahorita enseguida esta operación que estoy haciendo, ¿no? Sum igual a sum más prueba. De esta manera. Y voy a almacenar esa parte, ¿no? Aquí voy a iniciar sum en 2, porque es mi primer número primo, no voy a probar con el 2, que sea así. Sum igual a 2, ¿está bien? Entonces aquí sum vale igual a 2, ¿no? En la primera parte, prueba va a valer igual a 1. Digo, igual a 3, ¿no? Va a valer igual a 3. Va a ser primo, entonces aquí se va a sumar, ¿no? Sum vale 2, más ese primo va a ser 5, ¿no? Se va a almacenar de vuelta en sum, ¿no? Va a venir otro primo, entonces de vuelta también se va a sumar, ¿no? Entonces aquí estamos almacenando la suma. No voy a ver nada tan sencillo. En esa parte hemos tardado, ¿no? Porque era la determinación. Ahí me estaba confundiendo muy feo. Ya. Pero ¿qué pasa si esto es un no? ¿No? Ah, y aparte aquí más, ¿no? Vamos a hacer esto más. Una vez de que se acabe de hacer esta suma, vamos a incrementar prueba en 1, ¿no? Prueba más. Que incremente en 1 y de vuelta va a volver al proceso de iteración. Bien, pero ¿qué pasa si es un no? ¿No? Si es un no, entonces tengo la certeza de que no es un número primo, entonces, pues no tiene que sumarse. Simplemente aquí tiene que ser prueba más, ¿no? Solo incrementarse, es nada más, eso es lo más que yo quiero. Que de vuelta prueba ya valga el siguiente número. Y esta sería la programación del if, que sería un no. Bien, ya una vez determinado esta parte, creo que ya se me acaba la hoja. Ya tengo esto, prueba más va a ir. Y este también me está tomando molestia. No sé. Aquí, una vez terminado esto, debería cerrarlo aquí. Pero no siempre va a pasar eso. ¿No? Deben dar cuenta ustedes, ¿no? Porque el ciclo for lo que va a ser siempre incrementar. Yo no quiero que siempre incremente, ¿no? Entonces está mal ahí, como pueden ver. No, este ciclo for está mal, ¿no? Yo espero que se hayan dado cuenta, pero está mal. No tiene que ir eso ahí. Solo tiene que ir a simple condicionante nomás. Bueno, ya. Aquí, creo que como he visto que eran contadores, directamente he usado ciclo for, pero no está bien. Lo correcto debería ser que aquí vaya esa misma condicionante, ¿no? De que J, no, bueno, I en este caso. Aquí también vamos a instanciar I, ¿está bien? Vamos a poner coma, I igual a 0. Bien, y esa I menor a N. Bien, ahí está bien. ¿Está bien? Porque en el otro caso siempre esa I se va a ir incrementando. No hay una forma de cerrarlo. ¿Ve? En cambio, en este caso, yo voy a hacer que el SI se incremente solamente cuando se cumpla de que es primo. Es decir, aquí voy a colocarle un I más. Solo en este caso se va a incrementar esa I. En este caso no se va a incrementar. ¿Ve? Entonces, esa I no se va a incrementar, no va a pasar nada. Es porque yo quiero que esa I se incremente solo cuando vea un número primo. En el otro caso, siempre se va a ir incrementando. Entonces, no daba esa programación con el for. Bien, esa programación es del sí y ahorita del no va a venir de acá. Ahora está bien. Bien. Ahora sí creo que ya no tiene errores. Bien, a ver, ¿qué va a hacer primeramente? De vuelta analizaremos, ¿no?
Esta parte del sí ya le he programado y vemos que es un bucle while en este caso, ¿no? Un for ya les expliqué por qué no va a dar. Se va a topar de vuelta con este ciclo do while, ¿no? Y afuera de esto, el J se va a comparar dependiendo de si es prueba más uno. Si esto sucede, entonces es primo, y si no, entonces no es primo, ¿no? Solo va a incrementarse pruebas si no es el caso, ¿no? Y de ahí va a ir de vuelta al bucle, va a volver, ¿no? Ese sería el bucle while, ese programa, la programación del bucle while. Y una vez de que termine el bucle while, pues sería simplemente imprimir, ¿no? Imprimir. Ven, imprimir el resultado de suma. Bien, y bueno, así ya les dejo a ustedes que lo completen. ¿Ven? Me ha costado bastante, espero que se haya entendido. Y bueno, gracias por esperar. ¿Dudas con respecto a esta parte? Creo que el tiempo ya no nos da para programarlo. La siguiente clase lo vamos a programar esta parte. O bueno, también lo pueden hacer ustedes si gustan. Pero dudas que tengan. Ya, como pueden ver, el proceso de crear un algoritmo es así. No como me han visto a mí ahora, que he vuelto a hacerlo, he rehacido, ¿no? Me he perdido un rato. Es así. ¿Está bien? Pues también no lo desarrollé en quería hacerlo así junto con ustedes para que vean que también se tarda, ¿no? De este modo. Pues no lo hice, ¿no? Pero creo que tengo este programa en C++. Suma de números primos, ¿no? Aquí he definido mis variables y como pueden ver, no es tan complicado, es muy, muy pequeño, pero bueno, me ha costado realizarlo, ¿no? Ahora, como ven, mira, primeramente calculo siempre el de esto, luego entro a otro ciclo while. Como pueden ver, mira, en este ciclo while, adentro de vuelta estoy calculando el resto, ¿no? Eso era porque me pedía hacerlo con un ciclo while, pero pueden ver que aquí está repitiendo esta operación. No puedo hacerlo con un do while, ¿no? Tranquilamente. Aquí también un if, ¿no? Ah, como pueden ver aquí, ¿no? Estaba también preguntándose si D era menor que X, ¿no? Si no, entonces se incrementaba esto, ¿no? Esa condición que me estaba faltando, eso justamente era. Y si en el caso de else, en este caso, ¿no? Si es menor, si D es menor, entonces estaba diciendo de que automáticamente no es primo, ¿ve? Pero si esto es igual a X, entonces me estaba diciendo que es primo. ¿Ve? De que es primo y aquí justamente me estaba imprimiendo eso, me estaba incrementando, justamente lo que estamos hecho a la última parte.